Muy buenas a todos, bienvenidos a este gameplay. Empecé con Cuba y que terminé creando el mayor bloque de poder del mundo, superando con creces al Imperio Británico en cuanto a PIB total y en cuanto a batallones también. Al final nos quedamos segundos en el rango debido sobre todo a estos 1463 de proyección de poder de la Armada que tiene Gran Bretaña. Fue una partida llena de batallas en el Caribe por la hegemonía global realmente. Y si quieren ver todo lo que ha pasado, no tienen más que quedarse y ver este vídeo. Me gustaría mencionar también que hay una primera parte que es puramente económica donde explico cómo hemos conseguido un crecimiento del PIB bastante bueno que nos permitió después crear una buena flota. Y luego una segunda parte que está llena de batallas navales, así que si estás interesado en ver cómo son las batallas ahora mismo en el Victoria 3 con el nuevo DLC, no tienes más que quedarte y verlo. Espero que lo disfruten y por favor no olviden en suscribirse y darle un like si les gusta. Gracias a todos. Bien, pues estudiamos un poquito la situación inicial para ver en qué posición estamos. Tenemos en política una república parlamentaria, sufragio censitario, segregación racial. No vamos nada mal por aquí. Modelo del ejército profesional, modelo de armada mercante. Seguimos todavía con el tema de construir rápidamente barcos de tropas y barcos de suministro, porque tengo 2000 ahora mismo barcos de suministro y no sé si van a ser suficientes. Si se fijan en los consumos, la Continental Primera está consumiendo 300. Entonces, claro, si yo muevo a esta gente un poquito más lejos, si los muevo a otro continente o algo así, no sé cuánto suministro voy a necesitar. Yo me imagino que voy a necesitar mucho más. Por el momento creo que vamos a seguir en armada mercante. Estamos en nuestra economía, la tenemos un poquito atrasada. Mercantilismo, intervencionismo, arrendatarios agrícolas, y nos deberíamos centrar ahora en el tema de la economía. Me gustaría empezar a subir el PIB ya muchísimo más rápido y empezar a hacer sectores de construcción en masa. No podemos colonizar y tenemos instituciones muy bajas. Si vamos al nivel de instituciones, lo único que he subido es el de acceso a la educación. Todos los demás pues nos mantenemos bastante low cost en instituciones, porque realmente pues no quiero que se me dispare el presupuesto por esta parte para poder seguir haciendo barcos en masa. Respecto a las tecnologías, tenemos una innovación semanal de 100, pero podemos llegar a 138, que ya estoy construyendo todas esas universidades. Vamos a investigar el motor de combustión, que esto va a ser un cambio en nuestra economía brutal. 35 meses dice que falta, y ya después pasaríamos a trincheras para mejorar nuestro ejército y empezar a enfrentarnos a nuestros vecinos grandes, como puede ser Brasil. Estoy revisando que en la movilización tengamos todo activado, perfecto. Vale, veo que a Marines 2 no le tengo activado lo de transporte ferroviario, a los Marines no les tengo activado el transporte ferroviario, perfecto, para que nuestras continentales, que son los que tienen los reclutas, sean los únicos que lo tienen. Vale, el precio de algunos productos lo tenemos un poquito alto. Me gustaría empezar a centrarme ahora en esto y en ser mucho más competitivo. Ya digo, ahora mismo va a ser, yo creo, de expansión económica. Después, cuando tengamos la infamia cero, vamos a volver a invadir algún vecino, como puede ser Chile, yo creo. Lo hice en la prueba de la guía militar y salió muy bien. Nuestro bloque de poder está situado en tercer lugar ahora mismo, bastante cerca de Rusia, y la idea es que siga creciendo rápidamente. Compañías, tenemos el Canal de Panamá y la Gran Azucarera funcionando. La Gran Azucarera al parecer es muy rentable, maravilloso, y el Canal de Panamá está ganando rentabilidad rápidamente, muy bien. Revisando en el diario si tengo alguna opción por aquí, parece que no. Me gustaría llegar a los 50 millones para construir el canal de Suez de PIB, pero claro, tengo que llegar lo más rápido posible. Bien, y estoy viendo que nuestras unidades de marines tienen infantería de hostigadores y tienen artillería, y eso es un error. Después de haber hecho la guía militar me he dado cuenta del grave error que ha sido eso. Voy a mover estas unidades a otro ejército, moverlos por ejemplo a la Continental Primera, y es que tenemos que dejar solo los marines. Nos dice que vamos a superar el límite de unidades en ese ejército, pero ahora lo resolvemos. Y bien, vamos a construir entonces varios sectores de la construcción. Yo creo que nos podemos doblar ahora mismo. Vamos a intentar poner 16 sectores de la construcción en Cuba Occidental. El Canal de Panamá está funcionando muy bien. Estamos transportando muchísimos productos, sobre todo lo está usando mucho China. Entiendo que para transportar seda a Europa y a América, y Estados Unidos lo está usando mucho para transportar trenes, para transportar carbón. Así que bueno, está funcionando muy bien. Podemos mejorar el ferrocarril, me estoy fijando, así que vamos a ponerlo inmediatamente. Y bien, los métodos de producción no los voy a mejorar todavía porque todavía tengo demasiados desempleados en mi economía. Exacto, tengo todavía 3,5 millones de campesinos y vamos a esperar a que eso se conviertan en empleados remunerados. Vamos a subir de rango, ascender a general de división, a Justo Leiva, para evitar ese límite aquí que habíamos sobrepasado. Y ahora sí que tenemos a todos los marines aquí por separado. Y estos son de la unidad amarilla que pueden transportar 19. Vale, pues me gustaría tener aquí 19 marines. Vamos a reclutarlos. Y me gustaría, la verdad, poder pasarlos a infantes de marina de asalto, que no sé lo que necesito. Lancha de desembarco, me dice. Vamos a ver si esa tecnología la puedo investigar un poquito antes. Aquí está, lancha de desembarco. Vale,
habría que llegar hasta aquí para mejorar a nuestros marines. Así que yo creo que vamos a mejorar trincheras, que nos va a tardar 6 años en investigar al ritmo al que vamos, y después pasaríamos a lancha de desembarco. Esto nos permitiría también empezar a hacer destructores, lo cual va a ser muy interesante. Yo creo que sí, que vamos a hacer destructores ahora. Y también desbloquearía el buque blindado moderno. Vale. Pues sí, tiene muy buena pinta. Vamos a dejar así la rama tecnológica por el momento. Y estoy viendo un problema que creo que no me había fijado, y es que en Antioquía tengo un 10% de reducción en eficiencia de construcción estatal y un menos 10% en infraestructura. Bien. Y que yo creo que lo lógico sería mover la capital a Zulia a lo mejor y centrarme en construir en Zulia, que tiene también bastante población, no tiene ningún penalizador. Así que sí, vamos a mover la capital a Zulia. Bien, pues ya estamos a 4 de infamia, así que podemos proceder a coger un territorio más. Creo que podríamos coger Chile ya, a por ello. Se nos va a poner la infamia un poquito alta en 36, pero va a ir bajando rápidamente. Vamos a mover nuestras unidades al frente. Vale, se une Rusia, justo como en la guía militar, exactamente igual. Bien, pues la guerra ya empezó, entonces le pedimos acceso militar a Potosí. Ponemos en el frente aquí, dejarlos directamente en avanzar. Y vamos a hacer un desembarco. Yo creo que con uno va a ser suficiente porque la otra unidad de marines la tenemos un poco desarticulada ahora mismo, porque está pendiente de tener estos 11 marines extras. Aunque bueno, lo podemos mandar en realidad, vamos a mandarlo. Está disparando, la verdad, el gasto ahora mismo muchísimo, pero bueno, va a ser una guerra muy cortita. El suministro me está bajando muchísimo. Estoy ahora mismo en 800 barcos. O sea que sí, vamos a tener serios problemas de suministros. Queremos llegar a Asia o queremos ir a Europa o algo así. Pues bien, la invasión de Chile va muy bien. Estoy viendo que me falta papel y me falta cristal en el mercado bastante. Así que lo que voy a hacer es ampliación automática para estos dos. Lo puse aquí en ampliación automática y aquí también. Vale, pues Chile ya está cogida entonces, perfecto. Nos seguimos expandiendo aquí con el bloque de poder. Ya tenemos casi todo. Va siendo el momento quizás de irme enfrentando a Brasil. Pero claro, quiero aspirar a tener investigada trinchera. Me faltan 5 años aparentemente, aunque todavía estoy haciendo alguna que otra universidad. Y en cuanto tengamos eso, vamos a ir a fraccionar Brasil. Estoy teniendo gobierno ilegítimo. Voy a intentar hacer una reforma para pasar a intelectuales con sindicatos, pero también va a ser un gobierno ilegítimo. Que sí, no, pues a ver, voy a intentar mantenerme aquí, pero va a ser un problema ahora. Podemos reclutar a un general para los marines. Vamos a ver quién podría ser. Especialista en bosque, consumo de suministro, logística garantizada. Yo me imagino que esto es muy buena opción para los marines. Sí, voy a optar por el terrateniente. Podemos activar un principio más. Vamos a terminar de hacer el de civismo sagrado. Perfecto. Nos sale un incidente diplomático con Brasil que dice que aparentemente han cruzado nuestras fronteras y cuando se les pidieron explicaciones alegaron que se habían perdido. Vale, pues merecen un castigo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso lo que va a hacer es dispararme la infamia. No, le va a dar 14 infamia a Brasil y va a reducir sus relaciones. Vale, sí. Vale, ya terminamos el automóvil. Perfecto. Pues va siendo hora de empezar a montar una industria automovilística. Voy a montarlo aquí. Además tengo todavía 354.000 demandantes de empleo, campesinos. Pues vamos a poner aquí 10 industrias automotrices. Vamos a poner también otras 10 aquí a lo mejor. Zulia. El PIB ya lo tengo en 47 millones. Estoy a puntito de llegar a los 50 y no estoy seguro de si voy a poder ser el canal de Suez, a no ser que mande a esta flota a proyectar poder al Mediterráneo, y que voy a irlos mandando porque realmente ya tengo bastante interés en la región de La Plata, obviamente, porque cogí Chile. Entonces esto está subiendo. Bueno, se mantiene más o menos en nivel 3, que no está nada mal, yo creo. Hoy ya hemos descubierto las plataformas petrolíferas en Zulia. Tiene 46 y creo que llega a 100. Le vamos a ir poniendo un par aquí en la cola. Voy a mejorar las relaciones con Chile también. Lo tenemos de súbdito y queremos que se porte bien con nosotros. Somos el primer productor mundial de vehículos, de automóviles, lo cual es muy interesante, nos da una ventaja competitiva muy grande, así como un montón de prestigio, claro. Al parecer me ha salido una pequeña revuelta en los altos, nada por lo que preocuparse. Lo que sí tengo son las elecciones, que al parecer tengo que hacer un cambio de gobierno a los intelectuales y los sindicatos. Vamos a hacer ese cambio, que nos quedamos en un gobierno justo, y podríamos intentar hacer algún cambio de ley, a lo mejor voy a intentar pasar a exclusión cultural, vamos a ver si lo conseguimos, porque tiene una aprobación del 29%, pero también tiene un 29% de rechazos. Vamos a ver si podemos convencer a alguien, pues a lo mejor a la población rural, de que dejen de oponerse. Pequeñas concesiones políticas. Voy a poner un decreto para fomentar la inmigración en la capital, la actual capital, que es Zulia, que la he estado moviendo muchísimo, espero no moverla más ya al final del juego. Vale, y tenemos 50 millones. De acuerdo. Entonces, ahora sí que debería poder ir al diario y pedir la construcción del canal de Suez, ¿no? Vale, tengo que mejorar las relaciones otra vez, no me había fijado. Vale, y tenemos un principio más. Yo creo que voy a ir por construcción, porque no tengo una compañía que esté produciendo acero, herramientas ni cristal. Y yo creo que voy a necesitar esas 3 cosas para disparar mi sector de la construcción. Así que yo creo que voy a ir por construcción. En cuanto investigue trincheras, voy a investigar seda artificial. Después debería llegar a bancos de inversión para poder tener una compañía más. Encendido por compresión para ya disparar
disparar mi economía y después llegar a radios y los marines. Claro, los estoy dejando a lo mejor muy para el final, pero es que de esta manera me estoy centrando mucho más en el crecimiento económico, que yo creo que a la larga va a ser mucho más importante. Y a ver, estoy viendo que Perú-Bolivia me lo podría anexionar ya. Yo creo que lo voy a hacer porque tengo un 75% probabilidad de que acepte. Y que bueno, voy a consumir un poquito de infamia, pero me los voy a anexionar. Perfecto, aceptaron. Y lo que sí, pues como siempre, quitarle los sectores de construcción, si es que tienen alguno, que seguro que alguno tendrán por aquí. Aquí tienen uno. Las regiones de aquí, vale, parecen estar bien. Quitar uno de administración gubernamental o incluso los dos aquí, yo creo. Sí, porque tengo demasiada capacidad tributaria, apenas hay población en esta región. Y vamos también a incorporar los estados y reajustar los métodos de producción también. Podemos reducirle la autonomía a Tahuantinsuyo, vamos a hacerlo también. Y así tenemos mucho más control sobre nuestro bloque de poder. Bien, finalmente hemos desbloqueado el evento este de la vida dulce, que es buenísimo, nos dice todos los cubanos deberían verse beneficiados y nos da más 20% de aceptación a la cultura afrocaribeña. Bueno, un montón de cosas aquí maravillosas. O también podemos usar las ganancias para modernizar el país, que bueno, nos da más velocidad de investigación en producción. A ver, yo creo que la segunda va a ser la mejor opción porque nos da más 30 en inversión máxima a la innovación y es que eso es una locura. Claro, vamos a ir a por esta y entiendo que ahora el límite va a estar en 170. Vale. Tenemos que seguir construyendo universidades para seguir desarrollando nuestra innovación muchísimo. Vamos a poner alguna aquí en la cola porque creo que no he puesto ninguna exacta. Así que sí, yo creo que sería muy buena idea poner ahora un par de universidades más por aquí. Vamos a intentar hacer 10 más en la capital actual, en Zulia. Bueno, y parece que nuestra economía, nuestro PIB ha cogido buen ritmo ahora, el crecimiento está disparado. Bien, y nuestro nivel de vida también ha subido muchísimo, cual es una gran noticia. Estamos a punto de pasar a exclusión cultural. Parece que hay una guerra civil en España, pero no me deja unirme. Vale, tengo malas relaciones con los altos y esto me está destrozando la cohesión de mi bloque de poder. Me acabo de fijar, así que vamos a mejorar las relaciones con Chile, ya las estoy mejorando. Pues no sé qué ha pasado, pero sí, bueno, me anexioné un vasallo y tal, un súbdito, y ahora están un poco enfadados conmigo al parecer. Vamos a mejorar las relaciones con Potosí también. Nuestro bloque de poder ya ha subido muchísimo, nos hemos colocado en segunda posición. Bien, a ver si nos convertimos en primera potencia antes de que termine la partida. Madre mía, la revuelta que le surgió aquí a España, qué barbaridad. El levantamiento de León, el alzamiento radical español. Bueno. Vale, estoy a 9, en más 9 en mis relaciones con Egipto. Yo espero que no se me adelante ningún país, porque solo necesito 11 más de relación positiva con ellos para poder construir el canal de Suez. Bien, ya tenemos 124 de innovación semanal, perfecto. Tenemos que seguir aumentando las universidades, podemos mejorar las plataformas petrolíferas, magnífico. Y vamos a ponerles también vagones cisterna, que esto dispara muchísimo la productividad. Y vamos a cambiar a carruajes con motor público también, minas de oro también en bombas de encendido por compresión, por supuesto. Y nuestro nivel de vida sigue subiendo, magnífico. Nuestro PIB también está disparado, nuestro nivel de alfabetización también, bien. La partida va muy bien por el momento, estamos creciendo muchísimo, estamos empezando a tener un superávit bastante grande en el presupuesto, así que podemos volver a construir sectores de la construcción porque nuestro fondo de inversión, tiene dinero de sobra, así que vamos a intentar poner al máximo el sector de la construcción en Cuba Occidental. Ponemos 25, estamos teniendo una demanda enorme de automóviles y de motores también, mejor hacer otros 5 de motores. Creo que por el momento voy a poner ampliación automática a industrias automotrices y a industrias del motor, para que tenga una compañía que pueda fabricar eso. Y bien, yo creo que ya le llegó el momento a Ecuador, que no sé por qué, pero la he dejado casi para el final. Tiene bastantes recursos, tiene mucha industria. Vamos ya a establecer un protectorado aquí. ¿Cuántas unidades tienen? Pues tienen bastante. Ya investigamos infantería de trincheras. Perfecto, vale, a partir de ahora nuestro ejército va a ser muchísimo mejor. Vamos a pulsar este botón de mejorar todas las unidades, aunque bueno, como estamos a punto de entrar en guerra, lo que voy a hacer es mejorar solo a esta división que tengo aquí y voy a ponerlos ya en el frente. Creo que voy a ponerlos en defender y con los marines voy a hacer un desembarco. Voy a movilizar a los marines y voy a decirles primero que avancen aquí en esta pequeña revuelta que surgió y luego que hagan el desembarco en Ecuador. Aquí por el momento estamos defendiendo, no parece que estén atacando, pero nuestra organización es muy baja y nuestro suministro también. Bueno, vamos a decirle a nuestros marines que desembarquen. Vale, pues empezamos perdiendo porque el suministro no llegó a ponerse, cual es bastante raro. Vamos a hacer el desembarco cuanto antes, que si no vamos a estar perdiendo aquí en la defensa. Vale, y ya tengo 20 de relaciones con Egipto, que ahora sí que debería poder adquirir tierras en el Sinaí a cambio de 30.000 de gasto gubernamental, que es muchísimo, pero yo me imagino que será rentable a la larga. Y aquí está nuestro pequeño territorio cubano del canal de Suez, así que vamos a construirlo directamente. Vamos a darle prioridad a esto y entiendo
viendo que deberíamos construir un puerto y bueno, una estatua de bloque de poder también, como no, y algún que otro centro de comercio, ¿no? Vale, parece que nuestro suministro está subiendo por aquí. Perfecto, ya nuestra organización debería ir subiendo como consecuencia. El desembarco está a punto de llegar. Pues muy bien, parece que el desembarco en Ecuador ha sido un éxito. Vamos aquí ya avanzando por el frente este también. Las unidades ya tienen un poquito de organización. Tampoco es ideal avanzar con este nivel de organización, pero bueno, es suficiente yo creo. Y el desembarco por aquí está yendo perfecto. Vale, pues Ecuador ya acogida. Nuestra cohesión está subiendo un poquito. Es que bajó muy rápido, muy rápido. Sobre todo por este menos 22 de relaciones con el líder del bloque de poder, que esto es un problema. Por eso he estado mejorando relaciones. Yo creo que ha funcionado bastante bien. Vamos a ver qué tal va el canal. Está moviendo mucha seda, mucho té. Vean, se lo está usando mucha gente. Aunque no me está dando dinero. A lo mejor debería ponerle un pequeño peaje, ¿verdad? Que mira, me dice que me daría 39.000 poner un pequeño peaje. Voy a ponerlo en un poquito. Pero bueno, es que en ese momento Estados Unidos deja de usarlo. Pero a lo mejor acabarán usándolo, quién sabe. Vamos a darle un tiempillo. Vamos a dejarlo así, en peaje bajo, y vamos a ver qué pasa. Y lo mismo aquí con el canal de Suez. Yo creo que el canal de Suez va a ser muy rentable. Una cosa que estoy pensando es que debería ocupar Harar. ¿Y por qué debería ocupar Harar? Pues porque este vecino que hay aquí al otro lado es vasallo de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos consigue este territorio también, podría acabar controlando el paso, el acceso al estrecho. Y claro, eso bloquearía mi canal. Así que estoy pensando que posiblemente este territorio sea súper importante para mis intereses. Podría ir mandando una unidad de marines al canal para prepararme para hacer esa maniobra. Aquí nuestra unidad de marines profesionales. Vamos a mandarlos al canal. Vale, sorprendentemente perdí 4 barcos en el ataque con Ecuador. No me había fijado y al parecer entraron en combate. Claro, tenía que haber dejado mis monitores por aquí. Algo que no tuve en cuenta, pues bueno, perdí 4 barcos al final con la tontería. Vamos a ponerle entonces un par de fragatas modernas de estas. Vamos a ponerle 4 y así pueden llevar un poquito más. Y bueno, pues habrá que mandar entonces a Marines 2 al canal de Suez. Vamos a ver cuántos suministros nos consume. Y estoy entrando un poquito en autoridad negativa. Vamos a ver si puedo quitar algún decreto que tenga por aquí. Pues a lo mejor dejar de fomentar la inmigración. Bien, y podría pasar a agricultura comercializada, que tiene un montón de aprobación ahora mismo. Vamos a hacerlo inmediatamente. Queda poquito para investigar nuestra siguiente compañía. Vamos a mejorar las relaciones con Ecuador, si no vamos a estar perdiendo cohesión. Y a ver, en principio debería tener a la Iglesia Católica en el gobierno para no perder cohesión, porque mi bloque de poder es religioso. ¿Qué pasa? Que ahora mismo están metidos con los terratenientes y con las Fuerzas Armadas y la pequeña burguesía. Entonces, claro, no puedo formar un gobierno con todos juntos, sería un desastre. Así que bueno, por el momento voy a tener poca cohesión en el bloque, lo cual no es ideal para nada. Y sobre todo intentar mejorar las relaciones, claro, porque esto, claro, con Ecuador estoy teniendo menos 55 ahora mismo. Estoy perdiendo toda la cohesión. Vale, y pasamos a gobierno ilegítimo. Entonces vamos a volver a los tradicionalistas, que es lo que más cohesión nos da en realidad. Así que perfecto, ningún problema con eso. Muy bien. Y ahora mejorar las relaciones con Ecuador. Vale, ya estoy viendo que Argentina entró en una guerra civil enorme. Así que vamos a entrar en guerra con ellos, porque ahora mismo establecer un protectorado aquí apenas nos consumiría infamia. Y vamos directos a hacer eso. Vamos a ir moviendo. ¿Cuántas unidades tienen? Tienen muy poquito y además de rango muy bajo, así que vamos a mandar a nuestros soldados a la frontera. Vamos a mejorar ya todas las unidades. Vale, ya tengo a los marines en el canal de Suez que me están consumiendo 1300 barcos. Bueno, lo puedo mantener a duras penas, pero lo puedo mantener. Así que vamos a intentar hacernos con este protectorado de Harar, que no tienen ningún aliado, pero no tengo interés en la región, así que voy a tener que mandar mis monitores a proyectar poder a esta región. Vale, parece que se echó para atrás Argentina, así que los tenemos ya dentro del bloque de poder. Exactamente. Vamos a mejorar nuestras relaciones con ellos, como siempre, y vamos a ver qué pasa con la guerra civil esa, porque claro, esa guerra civil yo ahora no puedo intervenir en ella, y si la pierden, pues es posible que vuelvan a ser independientes y tengan que volver a hacerlo. Pues parece que van a perder, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. A lo mejor siguen siendo vasallos. Aquí ya estamos proyectando poder, si no me equivoco, vale, pero muy poco. Sí, pero bueno, vamos a llegar al nivel 1 al menos. Hay que esperar un poquito, estoy viendo 10 a la semana. Deberíamos pasar sanidad pública, pero es que no tiene casi nada de acción. Claro, ahora mismo tenemos el gobierno tradicional. Vale, ya tenemos un primer nivel de interés. Así que ahora sí que deberíamos capaces de hacer un desembarco en Harar, establecer el protectorado este, que nos va a dar muy poquita infamia. Y no parece que vaya a intervenir nadie. Bien, yo creo que ya llegó el momento de activar reconocimiento en todas nuestras unidades, que esto nos va a dar un plus enorme. Más 50% de ocupación por batalla, más 30% en velocidad del ejército y más 50% en condición de batalla de maniobra sorpresiva. Vamos a empezar a consumir más vehículos. Y bueno, al final Argentina terminó la revuelta y terminó dentro del bloque de poder, así que perfecto. Y vamos a tener que hacerle una guerra a Brasil para
desestabilizarlo y empezar a liberar súbditos que tenga por ahí. Ah, mira, se echaron para atrás esta gente, así que ahora mismo son un protectorado. Vamos a mejorar nuestra relación con ellos. Y vale, y ahora en teoría, pues nosotros tenemos el control sobre este canal. Exacto, o sea, nuestro vasallo sería uno de estos dos, creo que es este. Parar, que sería este de aquí, vale. Perfecto, y así no pueden grabar este paso estrecho, muy bien. A seguir aumentando nuestro sector de la construcción. En donde, pues yo creo que ya en Zulia vamos a intentar poner 10. Vamos a ver si somos capaces de soportarlo. Bien, ya podemos hacer una compañía más. Solo falta un poquito, 3 años para completar el construcción 3, que esperamos un poquito ahí. A ver, voy a ampliar la Continental 2. Exacto, para dejar al menos 40-40, 10-10 aquí. Y en caballería también 10-10. Y así me quedan 2 ejércitos de la misma cantidad. Bien, yo creo que para prepararme para la guerra con Brasil, voy a volver a mandar a los marines a nuestro continente. Y a nuestros monitores también. Vamos a dejarlos por aquí. El canal de Suez ya va por la mitad. Bien, nuestra cohesión ha subido muchísimo, menos mal. Tenemos que seguir mejorando nuestras relaciones, sobre todo con Ecuador, me dice aquí. Sí, es que vale, las seguimos mejorando. Y bien, nuestra economía pues mantiene buen ritmo, muy buen ritmo. Aún podríamos hacer más universidades, que deberíamos. Estoy pensando que voy a actualizar, ya que estoy esta unidad de barcos. Voy a modernizarla, la de los Marines 1. Nos hemos convertido en tercera potencia mundial, muy cerquita de Estados Unidos. A lo mejor podría intentar venderle mis barcos viejos a alguien que le interese mucho comprar barcos. Podría intentar vendérselos a China, pero no parece que funcione muy bien esa mecánica de vender barcos. Bien, pues ya tenemos construcción 3, así que podemos activar una de mis compañías favoritas, que es el conglomerado de la construcción unida. Vamos a crearlo y vamos a ponerle también derechos industriales sobre minas de plomo, derechos de inversión también. Y ahora sí que puedo cancelar la ampliación automática de cristal. Y bueno, voy a poner ampliación automática a carbón, a hierro, a plomo, a azufre también. O bueno, a plomo y azufre no hacen falta, pero de oro también, por supuesto. El canal de Suez está funcionando ahora mismo. Podría incorporar al estado. ¡Wow! Y esto, ¡buah! Por aquí sí que pasan un montón de productos ahora mismo. Bueno, podría ser una fortaleza naval. Voy a ponerla. Podemos mejorar nuestras herramientas. Aunque claro, eso nos va a disparar el consumo de caucho seguramente. Vamos a buscar todos los lugares que tengan caucho. Vamos a empezar a construir al menos uno y después lo ponemos en ampliación automática y van creciendo poco a poco. A medida que haya demanda para ellos, sobre todo en nuestras regiones, vamos a filtrar por nacionales solamente. Así nos aseguramos, vamos explotando caucho en todas nuestras regiones. Vamos a ampliar también automáticamente nuestras plantaciones de caucho, lo dicho. Vale, le faltan 11 meses a nuestro pacto de defensa con Francia. Aquí tenemos un mensaje que no sé, vale, nos pide solamente privilegios comerciales. Vamos a rechazar este, pero vamos a intentar renegociar este tratado. Bien, ahora ya al parecer aceptan con muy poquito. A ver, yo creo que ya puedo quitarle derechos de inversión o a lo mejor no ofrecerle privilegios comerciales. Vale, vamos a ver si aceptan con esto. Probabilidad del 97. Trazaron sorprendentemente. Vale, en el gobierno seguimos teniendo buena legitimidad por el grupo conservador. Lo dejamos así entonces. Bien, y ahora sí que estamos preparados para una guerra contra Brasil. Entonces vamos a intentar objetivos de liberación, de liberar país. Vamos a liberar la Confederación del Ecuador. Entonces ponemos a nuestras unidades, alistamos a los reclutas porque esta vez sí que los vamos a necesitar y los ponemos en el frente. Lo mismo con este que tengo aquí, con las 2 unidades continentales, las ponemos en el frente y después hacemos 2 desembarcos por la costa. Vamos a empezar poniéndolos en defensivos y nos aseguramos de que solo estemos participando en las formaciones nuestras, con solo formaciones antillanas. Vamos a estar en defender también. Añadimos más objetivos de liberación. Estados Unidos se uniría a la guerra también antes. A lo mejor, déjame ver qué quiere, solo por casualidad. Persuadir con cambio de régimen. Vamos a añadir objetivos de guerra de, a lo mejor, transferir súbditos, ¿verdad? Para que me transfiera este de aquí. Y vamos a decirle que me transfiera ese y vamos a seguir liberando países. Vamos a liberar este país. Vamos a liberar también este país de aquí. Y si puedo liberar el otro, pues también. Perfecto, vale. Muy bien, esperemos que no se echen para atrás. Vale, estoy viendo que tienen una flota bastante poderosa. Más poderosa que la mía, posiblemente. Vale, pues dado que ellos tienen una flota superior en teoría, vamos a usar a nuestros marines a que invadan por tierra, porque no quiero jugármela con los barcos. Podemos mejorar también a suministros de lujo. Vamos a ponerlos. Al final, Estados Unidos se puso de lado de Brasil. Vaya, eso nos va a complicar mucho las cosas. No sé si van a poder llegar, pero bueno, a lo mejor conseguimos liberar Río Grande también. Vamos a intentarlo. Me he quedado a 5 barcos de suministro. Acabo de entrar en negativo en los barcos de suministro. La Continental segunda me está consumiendo muchísimo. De hecho, mis monitores voy a llevarlos a la costa porque no quiero perderlos. Tiene toda la pinta de que voy a perderlos porque tengo ahora mismo la costa rodeada de barcos. Vamos a intentar hacer un ataque a ver qué tal saldría. Bien, y
y estamos avanzando bastante bien, pero estoy viendo que Estados Unidos está usando mi canal. No sé por qué razón, pero claro, ningún barco militar puede pasar. Tengo que dejarlo así y tengo que decirle que solo aliados, claro, porque es que estaban pasando todos los barcos militares. No, que tengan que dar la vuelta, por supuesto. Estos no deberían poder pasar. Madre mía, la de barcos que hay por aquí. Tengo esto aquí, un montón de mensajes de bombardeo de puertos. Están bombardeando los puertos. Pero bueno, nosotros estamos invadiendo por tierra bastante bien. Vamos a tener que subir un poco los impuestos porque nos estamos quedando muy mal. Nuestro suministro sigue bajísimo. No sé por qué razón, pero estamos avanzando. Vale, ahora sí que les corté el canal, si no me equivoco. Ahora ya sí que no pueden pasar por aquí. Creo que estos, vale, tienen que dar la vuelta por toda Latinoamérica. Nosotros seguimos ganando las batallas y cantidad de barcos, la verdad. Es que, aunque obviamente creo que siguen con el bug este de que todos están mal organizados, pero ¿cuánto? 229 de defensa estos barcos de Estados Unidos ya. Vale, parece que estamos invadiendo totalmente Brasil. Y bueno, no han intentado hacer ningún desembarco en Cuba ni nada parecido. Pues sí, Brasil está fuera de juego. Ahora se va a fraccionar en diferentes países pequeñitos y esos países pequeñitos sí que van a ser bastante fáciles de anexionarlos. Uy, Argentina tuvo una guerra civil y quedó fuera del bloque de poder. Estaba prestando la atención a Brasil y no me di cuenta. Pero bueno, ahora tendremos que volver a cogerla. Y veo que se me abrió un nuevo frente. Acabo de mandar a los marines a que invaden por toda esa zona. Es que la diferencia de nivel es considerable porque nosotros estamos ya en trincheras, en unidades de trincheras y ellos siguen en hostigadores. Entonces, claro, vi esa diferencia y digo, es que les vamos a dar una buena paliza. Y efectivamente, ha costado bastante mantener el ejército. Después vamos a tener que estar un tiempito pues intentando equilibrar el presupuesto porque el ejército ha consumido todo. Estamos ahora mismo en déficit, de hecho, y entrando en bastante deuda. Muy bien, pues parece ser que Brasil ya va a tener que rendirse porque ya está en negativo en el respaldo de guerra. Y podemos añadir un principio nuevo. Yo creo que voy a ir a buscar una compañía más, aunque podríamos poner también libertad de movimiento, podría ser bastante interesante. Libertad de movimiento o compañías. Voy a ir por compañías, que siempre es muy buena opción. Yo creo que es la mejor del juego, el mejor principio que puedes tener. Bien, pues ya terminó entonces la guerra con Brasil. La hemos dejado muy debilitada. Podemos ampliar ahora nuestro bloque de poder significativamente en toda esta zona. Supongo que Estados Unidos ahora nos va a pedir paz blanca. Exacto, vamos a aceptar la paz blanca con ellos y así ya terminamos las guerras. Bien, y nos ponemos inmediatamente en positivo. Estaba un poco preocupado porque no sabía cómo iba a reaccionar, pero sí, sé que reaccionó bastante bien. Ahora no podemos invadir ninguno de estos porque vamos a tener una tregua con ellos, pero sí podemos ir a por algunos pequeñitos que haya por aquí. Bien, yo creo que voy a bajarle la autonomía a Chile, que ya puedo. Sí, y más universidades, por supuesto. Necesitamos muchas más universidades. Vamos a poner aquí otras 10, porque quiero llegar al límite, que ahora mismo lo tengo en 175. Posiblemente serían 20 universidades, pero bueno, vamos a ir probando con 10 a ver si con eso da. Muy bien, y nuestra economía realmente está cogiendo muy buen ritmo. Estoy viendo que todavía tengo mucho dinero extra aquí en el fondo de inversión, así que vamos a seguir añadiendo sectores de la construcción. Vamos a hacer otros 10 en Zulia. Nos ha surgido un alzamiento aquí en nuestro vasallito, pues complicado. Vamos a tener que mandar a los marines. Espero que no tarden mucho en llegar, espero que les dé tiempo, aunque puede estar muy justito, ¿eh? Fíjense cómo ya el conglomerado de la construcción unida ya está haciendo un montón de fábricas de herramientas, de acero y de cristal. Y claro, ahora mismo tenemos el bonificador del 50% a la velocidad de construcción de compañía, lo cual es ideal. Parece que sí les da tiempo a llegar, porque ya van casi por Gibraltar y todavía la jugada diplomática va por la mitad. Y a ver, estoy viendo un problema en el que me estoy fijando ahora, que no lo había entendido de esta manera. Ahora mismo los suministros me están viniendo de Cuba porque no he movido el cuartel general, que eso me lo puso alguien en los comentarios y se lo agradezco muchísimo porque al principio me había fijado, después me había olvidado, y es verdad que al mover el cuartel general los suministros se recalculan a la región en la que has puesto el cuartel general. Entonces ahora entiendo que la Continental Primera esta va a dejar de consumir tantos recursos, porque ahora mismo me estaba consumiendo, exacto, es que acaba de bajar un montón, se ha puesto a 0, estaban 1000 barcos hace un momento. Vale, muy bien, estos ya llegaron, así que voy a movilizarlos, voy a ponerlos aquí en el frente. Bien, nuestra innovación ahora está en 150, podría ser otras 10 universidades. Voy a darle un momentito a que nos recuperemos y vamos a por ello. Vale, ya terminó la batallita esta, perfecto. La relación con todos nuestros vasallos es buenísima ahora mismo. Y acabo de bajar los impuestos, que no me había fijado que los tenían impuestos altos, pero bueno, nos estamos poniendo en positivo, incluso con impuestos medios, lo cual es ideal. Nuestra economía de verdad está creciendo muchísimo. Y con esto nuestro bloque de poder ya se está acercando al Imperio Británico. Podemos seguir bajando la autonomía de algunos súbditos, como por ejemplo el de
Potosí. Bien, ahora sí que yo creo que podemos hacer otras 10 universidades en Zulia. Y me gustaría cuando termine la sede artificial y las lanchas de desembarco, las radios y todo esto, ya me gustaría terminar con blindaje móvil. No sé cuánto tiempo voy a tardar en investigar todo esto junto. Me dice que en total son 7 años en investigarlo todo. Y a ver, me gustaría hacer a lo mejor un par más de buques insignia. Podríamos hacer un buque blindado moderno. La verdad que parece que es buenísimo. Y va más o menos a la velocidad de los monitores. Espera, esta es la plantilla base. Vamos a intentar crear una plantilla nosotros, ¿no? Añadir plantilla. Buque blindado moderno. Vale. Madre mía, pinta muy bien. El canal de Suez está funcionando excelentemente. Sí que puedo poner un peaje al paso, porque controlo este lado. Pues sí, lo dejamos en impuestos bajos y nos surgió un movimiento, el movimiento socialista. Podríamos intentar pasar a organismos reguladores para evitar condiciones laborales peligrosas y así seguramente los sindicalistas van a estar un poquito más contentos y termina la revolución esta. Exactamente. Bueno, y podríamos intentar pasarlo así. Vamos a ver si así es suficiente sin darle concesiones políticas a nadie. Vale, pues yo creo que también está siendo el momento. Bueno, ahora mismo ya tenemos poquita infamia. Podríamos ir invadiendo a algún vecino. Todavía tengo tregua con todos estos países independizados. Faltan 3 años para la tregua. Pero sí que podría coger a lo mejor Paraguay, si no me equivoco. No está dentro del bloque. O Mendoza también. O incluso la Amazonía. Lo que pasa es que la Amazonía es tan pequeño el territorio que yo creo que iría directamente por anexión. Sumiendo 5 en infamia. Pero vamos, está muy bien. Bueno, pues vamos entonces a anexionarnos este país pequeñito. Vale, seguimos mejorando a compañía 2 ahora. Vale, ahora sí que tenemos la innovación al máximo posible. Ahora sí que deberíamos estar investigando muy por encima de nuestros competidores. La guerra ya empezó, por cierto, y que vamos a movilizar a nuestras tropas aquí al frente y que avancen por aquí. Bien, y cuando tenga la barra de presupuesto al máximo, me gustaría ampliar el ejército y hacer una tercera continental del mismo tamaño, y así tengo otros 120 y con eso ya nos podemos enfrentar a los Estados Unidos. Muy bien, ya está cogido este territorio y justo hubo una revuelta aquí. Vale, llegó el momento de electrificar las regiones. Para ello lo que vamos a hacer es filtrar por nacionales y hacer al menos una en todas las regiones. Me gusta hacerlo en todo. Y bueno, yo creo que ya somos una gran potencia, no vamos a necesitar más pactos de defensa con Francia, así que vamos a anular ya nuestro pacto de defensa con ellos. Bien, faltan 13 semanas para el encendido por compresión. Esto es lo que realmente dispara nuestra economía. Parece que surgió una revuelta grande aquí en el Amazonas, pero claro, yo no puedo hacer nada todavía porque sigo con... pero bueno, ya tengo 4 de infamia y que podemos copiarnos a otro pequeñito, a lo mejor... Madre mía, Mendoza, ¿cuánta población tiene Mendoza? Que tiene bastante gente. Podríamos hacer un protectorado en Paraguay, vamos a hacerlo. Vale, pues encendido por compresión ya se terminó de investigar. Eso nos debería dar un montón de cosas nuevas por aquí. Vamos a pasar en la industria del motor a motor diésel, maravilloso. Industrias automotrices lo ponemos en producción en serie. Minas de carbón en bomba diésel, el hierro igual, el plomo igual, el fósforo igual, azufre, perdón, el oro también. El tinte lo podemos pasar a irrigación automática, esto también en irrigación automática. El ferrocarril en trenes diésel también. Perfecto. Vale, y con esto ahora sí que vamos a ver los precios en nuestro mercado. Vale, estamos teniendo problemas de munición, así que vamos a poner ampliación automática a las fábricas de munición, que tengo muy pocas, y también a lo mejor a algo de cañones y de armas. Y bueno, nuestra economía entonces ahora sí que sí, parece que no encuentra límites. Estamos invadiendo Paraguay por aquí. A ver, ya están casi todas nuestras centrales eléctricas construidas, entonces vamos a ponerlas en ampliación automática y vamos a pedirle ahora a nuestra industria de madera aserraderos eléctricos, y de esta manera van a empezar a demandar electricidad y así se van a ir ampliando nuestras centrales eléctricas. Y vamos a ampliar otra vez nuestro sector de la construcción porque nuestra economía está absolutamente disparada, máximo nivel en Zulia. Y bueno, en Antioquia también tenemos muchos campesinos, así que podemos poner en Antioquia, pues también ponerlo al máximo en Antioquia, y vamos a ver qué pasa, a ver si nos mantenemos con un nivel de construcción altísimo. Bien, pues vamos a crear la Continental tercera entonces, que va a ser igual a la 1 y la 2, y de hecho voy a ampliarlos un poquito más a los ejércitos continentales. Voy a ponerles 60, 20, 20, yo creo. Lo quiero hacer así, de dejar 60, 20, 20, y después los reclutas un poquito menos, para que cuando los aliste a los reclutas, pues al menos completar el 100% de la unidad mucho antes, y tengo la mayoría de ellos profesionales, porque si no la proporción de 50% profesionales, 50% reclutas, pues va a tardar mucho en movilizarse. Y asegurando aquí también de que las tropas continentales tienen todo la movilización y todo esto, los factores de movilización rápidos y suministro y tal. Y ahora tenemos 500 y somos el segundo
segundo mayor ejército del mundo. Perfecto. Pues llegó el momento de enfrentarnos a Estados Unidos. Sí, sí. Vale, y estoy viendo también que en México el deseo de libertad está empezando a bajar un poquito. Hemos superado claramente a Estados Unidos en PIB. Oh, y ya investigamos también las industrias eléctricas. Perfecto. Vamos a hacer un par de industrias eléctricas entonces, y después que hagan ampliación automática, nuestro nivel de vida sigue subiendo. Aquí tendríamos entonces nuestro barco nuevo. Me gustaría seguir ampliando la flota esta, la flota de combate. Vamos a ver si a lo mejor podría hacer un par de buques torpederos de estos, aunque bueno, sí, vamos a hacer un par de estos. A lo mejor poniéndole explosivos avanzados, ¿por qué no? Que le va a dar probabilidad de impacto crítico. Capacidad de suministro, yo creo que no hace falta capacidad de suministro en el barco. Velocidad sí puede ser interesante, o no, la verdad es que no, yo creo que no. El daño sí, ponerle máximo daño y un casco de acero medio. Vale, pues bueno, nos queda aquí un modelo base y vamos a pedirle un par de estos. Ah, vale, es que no lo veo porque está en crucero, yo creo, ¿no? Ah, no, en embarcaciones torpederas, claro, vale. Pues vamos a pedirle 3 de estos, 4. Faltan 9 meses para investigar la radio. Y bueno, quizás antes de la guerra de Estados Unidos puedo seguir invadiendo algún vecino. Vale, ya podría establecer un protectorado, por ejemplo, aquí en Plaufina. O mira, podría establecer un protectorado en el Amazonas, que yo creo que es lo que voy a hacer. Venga, pues vamos a por ello. Podría hacer más sectores de la construcción. Vamos a ponerlo aquí en Miranda, a ver si aguantamos otros 25 sectores de la construcción aquí juntitos. Vale, el Amazonas se rindió. No tuvimos que ir a la guerra con ellos, no tuvimos que movilizar las unidades. Podemos fundar una compañía más. A ver, llegado a este punto podríamos fundar un montón de compañías. Estoy pensando que sería interesante algo que nos dé ataque o defensa en el ejército, que realmente la parte económica ya la tenemos súper controlada. También podría ser esta, que es un menos 10% de bienes militares, que es la genérica de municiones, que es muy buena. El canal de Suez nos daría 50.000 de ingresos fiscales y otro 25% de ventaja comercial. Lo que pasa es que eso la paría con la del canal de Panamá, así que yo creo que no vale la pena hacerla. Y luego tenemos aquí varias, como la compañía petrolera del Caribe, que nos daría un 10% de eficiencia en construcción de barcos de suministro, muy útil la verdad. Es muy parecida a la del Águila, por lo que estoy viendo. Lo que pasa es que el Águila te da un 15% en eficiencia en producción en vez de un 10%. La verdad es que estoy dudando entre Productores Unidos o el Águila, porque me interesaría mucho también tener una compañía para trenes y automóviles. Pero bueno, vamos a fundar el Águila. Vamos a darle derechos industriales de centrales eléctricas y derechos de inversión. Vale, y ahora sí, que creo que tenemos todo lo necesario para ganar una guerra contra Estados Unidos. Además estoy viendo eso, que todavía no han desarrollado infantería de trincheras. Nosotros tenemos aquí una ventaja significativa y deberíamos ser capaces de hacerles un ataque muy muy duro por tierra, porque claro, ellos tienen muchos más barcos que yo, pero muchísimos, tienen 200 barcos, nosotros tenemos ahora mismo 48, y ya no es solo cuestión de cantidad, sino que la calidad de lo que ellos tienen también es muy superior, así que vamos a tener que hacer una invasión por tierra. Estoy viendo que no tengo interés en la región, así que vamos a mandar a nuestra flota a que haga ahí un poco de proyección de poder. Argentina entró en una revuelta otra vez, sí, pero es muy pequeñita, esta vez me costaría mucho comérmela. Vamos a declararle la rivalidad a los Estados Unidos. Vale, y ahora sí tenemos un nivel de interés en la región, parece que está subiendo bastante, podría poner en 1600. Ah, vale, y ahora sí podemos liberar a todas estas regiones. Pues vamos a la guerra contra ellos, porque me interesa liberar los países más grandes. Nueva Inglaterra, a ver, lo que más me interesa realmente es Nueva, tienen 200 barcos, esto va a ser un problema. Yo creo que ya debería retirar a mis barcos para que no me los destrocen. Voy a ponerlos aquí porque ya cumplí lo que necesitaba, creo, y voy a seguir añadiendo objetivos de guerra. Liberar Nueva Inglaterra, liberar Río Grande, liberar Michigan también y liberar Nueva York. Eso sería ideal. No se puedo liberar el otro también. Vale, perfecto, pues con esto vamos, los destrozaríamos, conseguimos ganar esta guerra, que estoy bastante convencido de que sí lo vamos a lograr. Lo que sí vamos a necesitar es movilizar nuestras tropas cuanto antes y ponerlas pues en algún sitio donde vayan alistando a los reclutas. Entonces vamos a irlos acantonando lo más cerca posible, por ejemplo es aquí. Vamos a movilizarlos y alistarlos y los vamos moviendo. Los marines por el momento, tengo a estos marines todavía en África, me había olvidado totalmente de ellos. Vale, vamos a moverlos a ver si les da tiempo a llegar al continente. Y bien, estamos gastando muchísimo, vamos a tener que subir un poco los impuestos para intentar mantener este nivel. Va a ser difícil, acabamos de entrar en un déficit muy grande en burocracia. Vamos a darle prioridad a un par de centros de estos. Bien, ya falta muy poquito para que empiece la guerra. El presupuesto se nos está estabilizando un poquitito. Esta guerra va a ser muy cara porque estamos reclutando todo lo que tenemos, pero es que claro, estas unidades que estoy transportando
pasando por aquí. Vale, ya empezó la guerra. A mí me da que estas unidades van a ser totalmente destrozadas, pero vamos a ver qué pasa. Nosotros lo que vamos a hacer es pedirle acceso militar a México y entrar con todas nuestras unidades por el frente, por aquí. Están todas en avanzar y estamos superando el límite, claro. Así que tenemos que ascender a todos estos generales. Bien, y los ponemos a todos ahí al frente. Ahí se están moviendo ya. Podemos hacer una invasión naval. Yo creo que sí podríamos hacerla. Vamos a esperar un poquitito a ver si llegan los otros marines. Nosotros por aquí vamos a empezar atacando, porque ellos todavía están muy bajos en efectividad y en efectivos, así que podemos ganarles en este primer ataque. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Barcos, ellos tienen un par de barcos aquí, aunque yo creo que podríamos ganarlos con nuestra flota. Vamos a intentar interceptar a esta gente que hay aquí. En proyectar poder no, en intercepción. Vamos a ver qué tal sale esta batalla que vamos a tener aquí en el Golfo de México. Vale, nos están bombardeando la costa, al parecer por el Mar del Caribe. Vale, aquí empezó la batalla. ¡Oh, qué bonito! Vamos a ver. Condición de batalla, aguas turbulentas. Menos 10% de precisión y menos 20% en velocidad de navegación. Vale. Nos estamos enfrentando a un submarino. Vamos a ver cómo transcurre la batalla. Victoria. Vale, esto ha sido muy rápido. Y lo hundimos. Vale, perfecto. Hundimos un barco. Hundimos a ese submarino sin ningún problema. Magnífico. Vale, parece que hay otra batalla. Nos estamos enfrentando a algo muy grande. Un submarino y una fragata blindada. Vale, pues madre mía, claro. Después se encuentran al Comodoro Nelson Barbosa. Vamos, chiquito personaje con el bicho este. Madre mía, es claro, los va a aniquilar. Los va a aniquilar absolutamente, claro. Hundimos otros dos. Perfecto. Y por aquí estamos avanzando. Muy bien. Pues sí, esto parece haber sido todo un éxito. Parece que los grupos de interés están muy enfadados conmigo ahora mismo. Esto me imagino que va a traer consecuencias. Tengo que interceptar a esta flota. Madre mía, claro, pero es que son 34 barcos, muchos submarinos y algunos barcos tradicionales podríamos ganar, pero es que me preocupa uno que tienen aquí que es como el mío, es un buque blindado moderno. Pero claro, es que no podemos seguir dejando que bombardeen la costa. Deberíamos intentar interceptarlos. Yo, a ver, mientras tanto voy a ir poniendo más barcos aquí porque esta flota tiene que seguir creciendo muchísimo. A ver, en la batalla aquí en tierra que estamos teniendo, pues estamos siendo muy superiores a ellos. Tenemos un ataque muy superior y sobre todo en número de efectivos. Es lo que estoy viendo, que nosotros tenemos ya casi todos nuestros efectivos en el frente, pero ellos todavía están totalmente desarticulados. Entonces, claro, estamos invadiendo con bastante facilidad. Y es que debería usar a los marines, pero como no tengo una flota decente que destruya a esta, pues lo más prudente sería no usarlos, entiendo yo. Bien, me gustaría comentar que no me ha gustado lo que he visto de que Estados Unidos me esté controlando la costa. No me ha gustado nada. Así que en la siguiente guerra que vaya a tener con Estados Unidos, los voy a destrozar. O sea, la flota que estás viendo aquí va a desaparecer absolutamente. Además está súper mal organizada por el buque este, yo creo, y los voy a destrozar. Por ahora no puedo, pero cuando termine la guerra, mi prioridad va a ser crear una flota, la flota más poderosa del mundo. No va a ser cantidad, ellos van a tener más cantidad que yo, no lo duden, pero la mía va a ser tan poderosa que 3 de mis barcos se van a cargar a 50 de ellos, o al menos eso es lo que voy a intentar. Mira cómo me están bombardeando todo. Tengo Cuba, o sea, las 3 regiones de Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, están generando devastación. Lo acabo de ver subir. La madre que los parió, me están destrozando. Me están generando... Sí, bombardeo de puerto. Me están generando seria devastación. Mi flota tiene 95-84, pero es relativo porque al final esos números no sé si intentar interceptarlos, porque claro, mis flotas de transporte son de transporte, estos no los puedo usar para atacar y sigue aumentando la flota esta. Ahora son 134 barcos. No, me están generando muchísima devastación, pero muchísima. Me la juego, voy a intentar interceptarlos con mi flota principal. Es que lo tengo que intentar. Ir a otro buque torpedero que tengo por aquí, a ver si se une. Y necesito más barcos. Necesito todos mis astilleros funcionando ahora mismo, haciendo barcos de estos. Pues a lo mejor hacer otro buque blindado moderno por el momento. A lo mejor hacer 3 buques de defensa costera y otros buques torpederos de estos que creo que están funcionando muy bien contra submarinos, si no me equivoco. Vamos a verlo aquí. Pues no, dice que están diseñados más para navíos de guerra grandes y lentos. Pues no sé, necesitamos algo que se enfrente a los submarinos, porque tienen muchos submarinos por lo que he visto. Y es que el buque blindado hace un menos 80% al submarino. El defensa costera hace un menos 20% al submarino, que yo creo que no está mal ese. Vale, nos están bloqueando el centro de comercio de Puerto Rico, de Zulia y de Cuba Occidental. No pensé que me iban a hacer tanto daño con la flota. La verdad es que me acabo de quedar bastante preocupado. Me han generado ya un 6,9% de evasión. Es que
esto va rapidísimo. Estoy a 2 de velocidad y está subiendo una absoluta barbaridad. Vale, se combinaron las flotas y estamos aquí intentando interceptar. Vale, combates, van a haber muchos combates. Submarinos, nos vienen con 2 submarinos. Vale, parece ser que estos 2 submarinos hundidos. Bien. Pero claro, la devastación sigue subiendo, sigue subiendo muchísimo. Bueno, mientras nuestro ejército de tierra sigue avanzando muy bien, excelentemente bien, los están destrozando por cantidad, no porque ellos defienden muy bien. De hecho, me gustaría subir los salarios militares un poquito, pero es que ahora mismo no voy a poder mantener ese nivel de gasto desafortunadamente, así que voy a dejarlo así por el momento. Otro combate contra 3 barcos. Vale, los estamos hundiendo, parece. Tenemos un buque de defensa costera muy bueno. Vamos a ver qué pasa ahí. Victoria. Vale, hundimos otros 3 barcos y nosotros nos mantenemos muy bien por el momento. Bueno, si esto sigue así, por el momento la interdicción está saliendo muy bien, la verdad, muy contento. Aunque nuestro gasto se está disparando. Nos hemos convertido en primera potencia mundial. Tenemos más prestigio que Gran Bretaña. Ahora hemos llegado a primera potencia en 1921 con Cuba, señor. Vale, otra batalla. Todo victorias, todo victoria. Vale. Ahora sí que sí, creo que va siendo el momento de centrarnos en producir barcos militares. Ya vamos a ponernos un poquito más serios porque estoy bastante enfadado con lo que me acaba de hacer Estados Unidos. Es que tengo la costa destrozada, 14,5% de devastación, 14,6%. Esto es una barbaridad, una absoluta barbaridad. Va a tardar un montón en recuperarse. Y encima es mi capital. Capital la tengo ahora mismo aquí en Zulia. Qué pena que no hayan intentado algún desembarco porque podría poner a los marines ahí. Tenemos un barco chileno excelente. Un buque insignia que mandaron aquí. Muchas gracias, Chile. Muy agradecido. Eso ha sido la mayor contribución que he visto de un vasallo en toda la partida. Y bueno, se puede ver claramente que estamos avanzando por el frente ahora con una efectividad del 100%, mientras que ellos están totalmente rotos ahora mismo. Podríamos incluso intentar hacer un desembarco, yo creo. Vamos a intentar hacer uno a ver qué tal sale. Por ejemplo, aquí en Florida. No, en Florida no. Vamos a intentarlo más al norte. Vamos a intentarlo por Maine y así van avanzando hasta el sur. Vamos a ver si sale bien esa pequeña invasión que vamos a hacer por ahí. Y vamos a poner a los otros también, ¿por qué no? Vamos a decirles que lo hagan en Florida y así los dividimos en 3 el ejército. Avanzamos más rápidamente, yo creo. Nos sigue aumentando la devastación un montón y eso que tenemos a nuestra flota aquí haciendo interdicción, pero de poco sirve, de poco sirve al parecer. No sé si debería poner destruir barcos enemigos. Es que yo creo que esta es la mejor opción que podemos poner ahora mismo. A lo mejor el problema está siendo que estoy con una misión aquí y aquí. No estoy seguro, la verdad. Muy bien, aquí empezó el primer desembarco. Parece que no vamos a tener mucha oposición que van a hacer el desembarco. No sé por qué están volviendo ahora. Porque se quedaron sin almirante. Vaya momentito para quedarse sin almirante. Es un poco raro eso porque pierdes al almirante en mitad de la operación y te vuelven todas las unidades. Aquí pasó algo. Batalla en el mar, derrota. Perdimos 8 barcos. Ouch. 3200 bajas. Dios. Comodoro Kenner Nail. Registro de batalla. Vamos a ver el registro de batalla. Aquí estaba mi barco y el USS Protector, le pegó un impacto crítico al Honduras, que es mi mejor barco, claro. Bueno, es que hicieron un ataque masivo a mi buque blindado y lo terminaron hundiendo. Bueno, señores, pues perdimos la flota cubana y eso duele porque nos van a seguir generando una devastación. Tengo que construir más barcos. Estoy en ello, ¿no? Ya los tengo aquí en la cola. O sea, ¿cuánto tarda esto en hacerse? Vale, los estoy construyendo. En 11 semanas me salen los siguientes. Vale, ahora sí, vamos a intentar hacer el desembarco ese en Maine. Perfecto, pues aquí están. Y eso va a dividir al ejército aún más. Es que va a ir alguien a defender, que no parece que vaya nadie por el momento. Pues sí, pues parece que nadie se enfrentó aquí a nuestros marines, así que nos abrieron un hueco maravilloso y ahora simplemente están avanzando sin oposición ninguna. Y tengo que seguir aumentando nuestra flota insignia. La verdad es que sí, vamos a poner otro buque blindado, monitores también. Bueno, los monitores es que... Sí, pero es que los monitores son buenos contra submarinos, así que sí. Aunque bueno, los buques de defensa costera también. Vale, pues 5 buques de defensa costera o 6, 2 buques blindados y embarcaciones torpederas a lo mejor poner bastantes más, poner 9. Y a lo mejor volver a subvencionar los astilleros. Lo que pasa es que claro, ahora mismo sería mucho. Vamos a dejar un tiempito. A ver, sí, estoy en guerra con Estados Unidos, pero tengo
punto cero de infamia, así que tengo que seguir expandiéndome. Yo creo que sería buena idea, por ejemplo, expandirme a esta región de Grao Pará y vamos a poner ahí a nuestros marines, los marines que perdieron el desembarco. Bueno, pues los aprovechamos, los movemos por aquí. A Ecuador le podemos bajar el nivel de autonomía, perfecto. Nos siguen generando muchísima evasión, pero parece que llega un punto a partir del cual no puede subir más, ¿eh? No sé si es que, pues bueno, está como simulando que solo puede llegar hasta cierto punto de la región, que más adentro no puede llegar, pero entonces en ese caso Cuba, que la podrías rodear del todo, no sé, parece que no sube de un 25% de devastación. No sé si es un bug, no lo sé. Necesito cruceros acorazados. Yo creo que más que ejército de tierra, ahora ya lo que voy a hacer es centrarme en flota. Submarinos, a ver, necesito submarinos, eso está claro. Submarinos y después quiero cruceros, exacto. Cruceros y destructores. Sí. Vale, me interesa mucho los cruceros. Vale, la guerra ya empezó. Vamos a imponerle acceso militar aquí para entrar por aquí. E invadimos esta región, que debería ser bastante fácil. Y ya estamos cerquita de la capital. Ahora ya empezará Estados Unidos a plantearse la rendición. Muy bien, parece que Grao Pará se va a rendir ya. Otro al bloque de poder. Ahí lo tenemos. Y estoy otra vez a 2 de infamia, así que voy a tener que invadir otro pequeñito. Brasil sigue siendo potencia importante, pero puedo intentar coger la Confederación del Ecuador. Aunque bueno, me consume 28 de infamia, madre mía. Vamos a intentar a lo mejor este me consume 30 de infamia. Argentina 40 de infamia. Mendoza sí puede ser una opción. 13 de infamia, vale, perfecto. Pues Mendoza va a ser. Madre mía, a Estados Unidos le he cogido un montón de territorio, pero no se pone en negativo todavía valor de guerra. Tengo que coger la capital, ya estoy a puntito. Hay que mejorar las relaciones con el nuevo vasallo. Y estamos cerca de coger a Gran Bretaña ahora en PIB, que nosotros vamos mucho más rápido que ellos. Estamos cerquita y en población estamos muy parecidos también. Vale, ahora sí empezó a bajar ya el respaldo de guerra de Estados Unidos. Perfecto, yo me imagino que es porque cogimos la capital, porque todavía no, a lo mejor. Sí, ya la cogimos. Pero tenía que haber mandado a los marines en realidad a desembarcar en la capital directamente. Habría sido mucho más rápido. Ya cogimos el territorio de Mendoza, ya es nuestro vasallo, perfecto. El bloque de poder sigue creciendo a buen ritmo. Uy, tenemos dos principios aquí que no hemos puesto. Vale, pues sería el último principio del bloque. Interesante, este es nuevo, creo, el de supremacía marítima. Pero bueno, no es tan importante, yo creo. Que vamos a ir por libertad de movimiento, que nos va a permitir aumentar nuestra atracción migratoria y todo esto. Y a ver si termina ya la devastación que me están generando, porque me siguen bloqueando los puertos. Creo que esto ha sido muy perjudicial para mi economía. Y parece que Estados Unidos se va a rendir ahora mismo. Perfecto. Vale, esto me gusta mucho más. Ahora sí que sí. Pues bien, les acabamos de destrozar el PIB a Estados Unidos. Les hemos dejado muy fraccionados, con menos unidades, con pues eso, menos población también. Y ahora la idea sería irnos comiendo a todos estos que acabamos de liberar poco a poco cuando termine las treguas con ellos, porque nada más liberarlos tengo una tregua con ellos de 5 años. Así que ahora pues definitivamente nos hemos convertido en la potencia hegemónica del continente. Tenemos más ejército que cualquiera y ahora sí que los últimos 10 años de partida voy a intentar crear la flota más avanzada. Estoy trabajando ahora mismo con 6 buques de defensa costera, 2 buques blindados, un monitor y 10 embarcaciones torpederas. Me gustaría tener cruceros, pero todavía estoy investigando los últimos cruceros. Supongo que voy a hacer muchos más de defensa costera y algún que otro buque blindado más. Y es que monitores no sé si debería hacer. Yo entiendo que los buques de defensa costera son mejores. Dice monitor, embarcación blindada de difícil detección diseñada para uso en aguas costeras. Y los buques de defensa costera, embarcación blindada fuertemente armada diseñada para uso en aguas costeras. A ver, el buque de defensa tiene mucha más integridad, tiene más blindaje, o sea, tiene más de todo. Yo creo que realmente es mucho mejor hacer buques de defensa costera. Voy a poner aquí un par más. Bretaña acaba de dispararse el PIB. Bien, y yo creo que para aumentar la producción de barcos, pues podemos volver a subvencionar los astilleros. Aquí están. Sí, porque realmente están desocupados ahora mismo. Así que vamos a subvencionarlos. Y bueno, ya sabemos que el gasto se nos va a disparar, sobre todo por la parte de construcción naval. Esta parte va a empezar a ir subiendo un montón. Pero así vamos a poder terminar la flota. Claro, es que Gran Bretaña se ha expandido muy bien por África ahora. Ha tardado mucho, pero bueno, cuando lo ha hecho, ahí está. Bien, ahora sí que, a ver, tenemos 20 barcos ahora, muy poderosos. Eso creo. Bien, y también podemos empezar a hacer radios, así que vamos a empezar a hacerlas. Y vamos a mejorar... bueno, nuestro ejército ya no podemos mejorar nada, está todo hecho, perfecto. Vamos a construir un par de industrias de estas industrias eléctricas. Vamos a hacer un par más en algunos sitios por ahí separados que se vayan ampliando automáticamente.
inmediatamente. Voy a poner otros 10 buques torpederos. Yo espero que esta flota ya no me la pueda parar absolutamente nadie. Ah, por cierto, ya investigamos la seda sintética importantísima. Vamos a ponerla. Y en ampliación automática también. Bien, voy a intentar anexionarme Guatemala. Que hay un 75% de probabilidad de que acepte. Pues no aceptó. Fíjense que hemos conseguido estar el segundo en PIB del mundo y también el cuarto en PIB per cápita. 12 semanitas para investigar los submarinos. Ahora vamos a empezar a hacer también muchos submarinos. Me acabo de acordar que habíamos puesto subvenciones a la seda, ¿vale? Esto ya lo podemos quitar, poner aranceles bajos para importación y así potenciamos nuestra industria sintética. Hemos conseguido un nivel de vida en el Caribe magnífico. Nuestro bloque de poder se está expandiendo mucho. Me gustaría coger ahora esta región, Paulastania, pero bueno, vamos a ver porque Brasil ya está entrando en guerra con la Confederación del Ecuador. Pero bueno, es que Brasil lo dejamos ya en una potencia totalmente regional. Vamos a intentar pasar protección de los trabajadores, que me lo están pidiendo, que no tiene tanta aprobación como pensaba. Podríamos al menos darle concesiones políticas a la iglesia para que no se opongan, pero va a estar complicado pasarla. Vale, ya tenemos submarinos. Vamos a ver a nuestros submarinos, porque quiero ponerlos en la flota. Submarinos, aquí están. Vamos a añadir una plantilla. Qué bonito. Vale, pues, ¿qué habría que ponerle a submarinos? Pues entiendo que el casco doble mejoraría la salud de los submarinos estos. Vale, que no estaría mal. Más daño, más propulsión y a lo mejor más eficiencia. Ponerlo todo al máximo. Con nuestros submarinos, todo al máximo. Para hacer uno de estos nos daría una absoluta barbaridad. Vale, pues... y si los ponemos en la mitad, vale, nos costaría más o menos la mitad. Bueno, pues vamos a dejarlos todo en la mitad. Yo creo que no está nada mal. Tiene bastante salud. Si subiese algo sería la salud a lo mejor. Vale, vamos a subirle la salud. Creamos esta plantilla y los añadimos aquí. Pues al menos 5. Yo creo que 5 es una cifra prudente. Bueno, y parece que tenemos a los de Carnatic que no se quieren rendir, no me quieren firmar la paz blanca de cuando me anexioné Guatemala. Entonces vamos a mandarles la flota de combate y lo que vamos a hacer es bombardear los puertos hasta que se rindan, básicamente. Mira aquí a todos los barquitos yendo por el Atlántico. Todos estos son los submarinos que acabamos de reclutar, si no me equivoco. Bien, bien, vamos a buen ritmo ahora. Yo creo que ahora sí que tenemos la flota más moderna del mundo, pero lo pondremos a prueba. Al final nos ofrecen la paz blanca, vamos a aceptar y se salvar. Veo que surgió una revuelta grande en Nueva África. No sé si nos podríamos beneficiar de ello. No, porque todavía estoy en tregua con ellos, exactamente. Bueno, pero estamos a 1 de infamia. Estoy pensando que podría intentar coger algún país de estos pequeños, como puede ser Portugal. Bueno, nos podríamos seguir expandiendo por aquí, que al final yo creo que va a ser lo más interesante. Vamos a coger este 28 de infamia y vamos a coger Paulastina. Si no me equivoco, estamos construyendo ya nuestros 5 submarinos. Vale, aquí están. Están tardando muchísimo en fabricarse, pero yo entiendo que esto va a marcar la diferencia. Vale, parece que el Reino Unido ha unido a la guerra. Muy interesante. Nos vamos a enfrentar a la flota británica, a la Royal Navy. Aquí tienen 42 barcos, pero son buenísimos, aparentemente. Bien, pues es muy posible que ahora sí que podamos quitarle algunos territorios al Reino Unido. Guatemala bajo dominio británico. Ellos son muchísimos más que nosotros, pero cuento con los barcos para defender la costa. Podría pedirle que liberen al Reino Mosquito. Me gustaría pedirle también Guatemala bajo dominio británico, aunque esto me va a dar 7 de infamia, pero vamos a intentarlo. Y luego liberar países, que liberen Jamaica, que liberen las Bahamas, que liberen Nueva Escocia y que libere Alaska también. Y con eso yo creo que ya es suficiente. Confío en nuestra flota, que yo creo que vamos a añadirle más buques blindados modernos. Vamos a poner 10 buques blindados modernos y vamos a movilizar algunos ejércitos para defender estos frentes que tengo con ellos. Aquí tengo otro también. Vamos a mandar a los marines a que se hagan cargo de estas partes que son pequeñitas. Y ahora sí que como nos intenten bombardear la costa, vamos a defendernos con lo mejor que podamos. Con todo lo que tengamos nos vamos a defender. Es increíble esta flota británica, es increíble el daño que hace y la defensa que tiene. Es una absoluta barbaridad. Bien, pues la guerra está a punto de empezar. Por ahora no nos han mandado ningún barco a la zona. Estoy pendiente de que eso no cambie. Vale, pues ya empezó la guerra. Vamos presionando por todos los frentes. Y ahora sí están mandando barcos. Vale, vamos a mandar nuestra flota a interceptar. A ver a dónde los van a mandar. Vale, nos empiezan a bombardear en la zona del Caribe. Vale, pues vamos a interceptarlos inmediatamente. Intercepción. Bien, ya hemos cogido muchos de los territorios estos. Vamos a intentar hacer un desembarco en Jamaica. Espero que esta vez salga bien, no como al principio de la partida, que tenían defensas costeras y tal. Yo me imagino que ahora va a ser otra cosa. Y no entiendo por qué. Tengo a mis tropas aquí, pero no están interceptando a estos. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Esto
es contra una fragata, ¿no? Esto es contra un barco de tropas, nada, los van a aniquilar, claro, esto va a ser muy rápido. Bueno, y mientras estamos avanzando también por la región de Paulistania, veo que tienen más barcos por aquí, están mandando alguno que otro, vamos a ir a interceptarlos al mar del Caribe. Nada, parece que vienen aquí al Caribe Oriental. Bien, ahora sí que el desembarco va a ser un éxito en Jamaica. Y estos barcos, no sé por qué razón, no se me están moviendo. Necesito que se muevan a esta región. Vale, ahora sí. Sí, mi flota es muy lenta, indudablemente. Es lenta, pero vamos, lo que toca lo destroza, parece. Que aquí tienen flota, aquí tienen flota. Vamos a ver qué tal sale el combate este. Aquí empezó el combate, vale. ¿Qué tienen ellos? Pues tienen 4 buques de defensa costera, que no son nada malos. Pero bueno, en teoría nosotros los reventamos, efectivamente. Bien. Estamos ganando a la flota del Reino Unido, ni más ni menos. Otro combate, otra victoria y se van. Perfecto. Vamos a investigar los astilleros de hormigón y ya después pasamos al acorazado monocalibre. Vamos a intentar ganarle esta guerra al Reino Unido. Para ello tenemos que seguir invadiendo islas. Vamos a invadir ahora las Bahamas. Con estos marines vamos a invadir estas islas que hay por aquí. Parece que va a haber otro combate en el Caribe. Son buenas, las tropas son muy buenas. Muy bien, y ahora sí que estamos dominando el Caribe. Nadie puede enfrentarse a nosotros, así que me está gustando mucho esta partidita con Cuba. Voy a echarla de menos cuando termine. Uy, combate. Aquí hay un combate contra defensa costera. Nada, aniquilado también, supongo, pero no sé si nos van a hundir algo. No nos hunden nada. Vale. No, todas nuestras unidades parecen estar al 100%. Estamos hundiendo todos los barcos que mandan al Caribe. Nuestros marines están haciendo un trabajo excelente por las islas. Yo creo que ya vamos a tener que quitar las subvenciones a los astilleros. Ya está bien, es que cuesta muchísimo dinero y ya hemos conseguido un poco el objetivo, que era tener una flota poderosa, quizás la más poderosa del mundo, creo. Así que sí, vamos a parar ya la subvención. Y fíjense cómo de repente sube el presupuesto un montón. Es que nos estábamos dejando 120.000 aproximadamente solo en astilleros. Veo una flota bastante grande que nos está viniendo por la zona de Brasil. Vamos a intentar interceptar esta flota que hay. Esto va a ser una batalla muy grande, porque ellos tienen 240 defensas. En teoría nos van a ganar, pero no lo sé, quiero verlo. ¿Hacia dónde van? No sé a dónde están yendo. Ah, vale, están planeando un desembarco aquí. Vale, pues vamos a cortarlos. Claro, están dando la vuelta porque les tenemos cerrado el canal, pero nosotros vamos a cortar por el canal, claro. Y esta flota que viene por aquí muy grande. Nuestro PIB se sigue disparando. Ahora sí que somos claramente el país con mayor PIB, aunque todavía Gran Bretaña tiene más prestigio que nosotros. Yo creo que Alaska y Nueva Escocia vamos a pasar, pero todo esto sí me interesaría tenerlo, claro. Vamos a seguir teniendo puntuación de guerra. Y lo que sí voy a hacer es desmovilizar a todas las unidades estas, porque no espero que haya una invasión naval. Confío en mi flota, digamos, confío en mi flota en este momento, así que voy a intentar reducir gastos y vamos a poner más sectores de la construcción. ¿Por qué no? Siempre más construcción. Vale, ya tenemos todos estos. Guatemala no, porque seguro que están enfadados ahora mismo. El Amazonas tampoco, a lo mejor en Cuba Oriental. Pero es que apenas tiene campesinos. Tendría que buscar una región con muchos campesinos. Vamos a ver, Zulia. No, Zulia ya está lleno. Vale, La Paz. Sí, La Paz puede ser muy buena opción. Vamos a poner 25 en La Paz. Y veo que aquí hay 7 barcos británicos. Vamos a interceptarlos. Al final el desembarco no sé qué está pasando con este desembarco, porque no parece que esté llegando nadie. Estos tienen 382 de defensa, pero estos barcos ¿qué son? Cruceros acorazados. Tengo que hacer cruceros acorazados. Yo necesito también cruceros acorazados. Tengo que hacerlos ya. Vale, crucero protegido. Este es el que necesito. Sí, necesito 20 de estos en mi flota. Sí. Vamos a aumentar también el proceso de arco eléctrico para las acerías. Bien, combate. Nos estamos enfrentando al crucero este. Es una barbaridad de barco. Esperemos destrozarlo. Vale, lo destrozamos, pero 3 barcos nuestros se retiraron. Aquí hubieron bajas, Aquí hubieron bajas. Sí. Hundir ese barco fue muy difícil. Yo acabo de ordenar 20, pero ponerme a la altura pronto. Vamos a ampliar aún más nuestro sector de la construcción. Vamos a poner 50 más de golpe. No, yo creo que, bueno, podemos intentar poner 50. Vamos a intentar poner 50 sectores de la construcción de golpe, ya para el empuje final de la partida. Vale, nos estamos enfrentando ahora a otro crucero acorazado. Son muy difíciles de hundir estos barcos. Bien, ya faltan 12 semanas para los primeros cruceros acorazados. Estoy viendo que son mucho más poderosos que los que he tenido hasta ahora, con los que me está mandando el Reino Unido, y me está costando mucho hundir estos barcos, mucho. Da igual la superioridad numérica que tengas, estos barcos siempre se cargan a alguno o hacen un poco de daño. Y de hecho nos estamos enfrentando a otro justo, y es que tienen 3500 de salud. Es una... Mira, aquí me hicieron muchísimo daño, ¿ves? Estos barcos de verdad son
una maravilla. No esperaba menos de la Royal Navy, no esperaba menos. Vamos a ver en qué queda la batalla esta porque está siendo súper reñida, ¿eh? Hicieron muchísimo daño, la verdad. Creo que voy a necesitar un par más de edificios de marines de estos administraciones navales. Vamos a poner un par más. Al Amazonas podría reducirle la autonomía, vamos a hacerlo. Y bueno, estoy viendo que Marina Mercante Veloz, estoy cerca siempre de conseguir el bien de prestigio, pero no soy capaz de conseguirlo. Entonces lo que voy a hacer es subvencionar. Voy a subvencionar las exportaciones de la Marina Mercante Veloz y de esta manera me debería mantener en tercer lugar. Ah, es que es Chile quien está compitiendo conmigo. Madre mía, un vasallo mío está compitiendo por el top 1 de productor mundial de Marina Mercante. Vale, parece que ahora sí que esta gente están llegando. Parece que esta vez sí que van en serio. Están intentando dar la vuelta y hacer el desembarco, vale. Vamos a colocarnos nosotros aquí en esta región. Uy, pero espera, que nos estamos enfrentando a 31 barcos ahí. No, queden ahí. Bueno, no, es que nos están mandando un montón de barcos. Vale. Esta batalla es muy grande. Aquí van a haber muchas bajas, me temo. ¿Y cómo van nuestros...? Nada, es que voy a tener que volver a subvencionar, sí. Voy a tener que volver a subvencionar para sacar a los cruceros esos rápido. Ah, y el puerto, por cierto, podemos pasarlo a Puerto Moderno, maravilloso. Y vamos a subvencionar otra vez los astilleros. Venga, máxima velocidad. Y quiero más barcos. A ver cómo termina esta batalla porque a ellos les quedan 9 barcos, a nosotros nos quedan 24 barcos. Pues parece ser que lo estamos perdiendo. Estamos perdiendo esta batalla. Seguimos teniendo más barcos que ellos. Uf, pero es que claro, estos cruceros de verdad están rotísimos, ¿eh? Mucho me temo que está muy igualado, pero no, ya está, ya se perdió. No sé cuántos barcos hemos perdido en esta, pero esto ha sido 23 barcos hundidos. Nos acaban de hacer. Vale, pues nos hemos quedado sin flota otra vez, señores. Nos hemos quedado otra vez sin flota, ¿eh? Totalmente desarticulado. Esto ha sido una batalla muy sangrienta. Vale, y ahora sí vienen los cruceros. Vaya, que nos pilló en mitad del combate sin los cruceros eso. Vale, están reparándose los barcos. Así que nada, los próximos meses. Y ahora sí que nos van a estar bombardeando la costa. Y esto va a ser muy duro. Una vez más, señores, hemos perdido la costa y ahora empezamos a tener devastación. Vamos a esperar a recuperarnos un poquito porque es que nos han masacrado. Necesitamos muchos cruceros y yo creo que vamos a necesitar más buques torpederos también, constructores de estos que tienen buena pinta, más submarinos que nos los han hundido. Los buques de defensa costera han aguantado muy bien, así que un poquito más de esto también. Y ahora sí, nos están empezando a devastar la costa otra vez. El desembarco está a punto de hacerse. Voy a movilizar al menos unos y ponerlos en la defensa esta. Estos destructores de torpedo pintan bastante bien. Voy a pedir unos 20 de estos. Y nada, el desembarco obviamente no van a tener absolutamente ninguna oportunidad. Y me quedan 15 días para que termine la tregua con Estados Unidos. Así que yo creo que les toca otra guerra. La flota que tiene el Reino Unido aquí es que es una absoluta barbaridad. Y además no veo bien lo que tiene porque no me lo dice aquí. Bueno, lo puedo ver aquí a lo mejor. 16 buques insignia, 3 cruceros y 8 torpederas. Yo estoy a punto de investigar el acorazado monocalibre, que yo espero que esto marque una diferencia muy seria. ¿Poder hacer cruceros acorazados? Vale, pues vamos a hacer otra guerra contra los Estados Unidos. Vamos a volver a pedirle que empiece a liberar cosas, que libere Oregón, que libere Pueblo, que libere todo, vamos, que libere todo lo que me sea posible. Y ahora sí que, pues igual, movilizamos y alistamos a los reclutas. En este caso, que empiecen ahí a alistarlos. Esta vez yo creo que la flota americana no va a tener ninguna oportunidad contra nosotros. De todas formas, estoy esperando a que crezca un poquito más todavía la flota para enfrentarnos a la flota británica. El Reino Unido se unió a la guerra con Estados Unidos y están poniendo más flota aquí, lo cual es un problema, obviamente. A los americanos estos sí que podríamos ganarles, seguramente. A ver, sí. A ver, podría pedirle al Reino Unido que me transfiera a Canadá, pero claro, sería comerme muchísima infamia. Me gustaría. A ver, ya esta va a ser claramente la última guerra de la partida, así que ¿por qué no? Vamos a pedirle que transfiera al súbdito de Canadá y si alguien tiene algún problema, pues que venga a hablar conmigo. Nos vemos en el Caribe. La partida, por cierto, se está lagueando, pero muchísimo. He entrado en guerra con todo lo habido y por haber en el planeta. Que por cierto, tengo que decirle al canal de Suez que los aliados, exacto, que tropas militares no, solo aliados, exactamente. Y no pueden pasar por el canal. Ya está. Podría dificultarles las cosas. Bueno, nuestras relaciones con el mundo entero se han puesto fatal, pero no pasa nada. Vamos a mejorar nuestra libertad de movimiento al nivel máximo. Estamos recibiendo un montón de inmigración. Tenemos 72 millones de población ahora mismo y solo 2 millones de campesinos. O sea que muy bien. Nos han vuelto a mandar a estos barcos aquí. ¿Están generando mucha devastación? Pues no, la verdad es que no. Bien, nosotros seguimos aumentando nuestra flota silenciosamente en Cuba y lo sacaremos en cuanto nos sea posible. Bien.
Bien, pues parece que la guerra está a punto de empezar. Y ahí empezó, vale. Le pedimos acceso militar a México y ponemos todas nuestras tropas en el frente. Es una barbaridad, ¿eh? Los barcos que me han puesto aquí los británicos, de verdad, se pasaron, ¿eh? Yo todavía estoy construyendo al máximo nivel, lo más rápido que puedo. Estoy muy lejos de tener la calidad que ellos tienen. Una barbaridad la calidad de estos barcos aquí en el Mar del Caribe. Nosotros ya estamos empujando por aquí, pues parece que por cantidad vamos a ir ganando. Los estamos desarticulando totalmente una vez más. Mira cómo van bajando. No pueden contenerlo, no pueden. Es un push demasiado poderoso. Bien, quizás llegó el momento de interceptar esta flota americana. Llegó el momento de mi venganza. Vamos a mandar a nuestra flota a interceptar a esta gente. Y vamos a ver si esta vez lo conseguimos y los echamos. Vale, esto es lo que quería evitar, la exigencia diplomática de poner en su sitio del Imperio Germánico. Pero bueno, realmente, ¿qué pueden hacer si no tienen absolutamente nada? Que me manden los barcos y nos vemos aquí en el Caribe. Bien, pues aquí va a haber una batalla muy interesante. Llegó el momento de mi venganza. Yo tengo 111 de ataque, 185 de defensa y 50 barcos. Ellos tienen 69 barcos, pero con 31 de ataque y 79 de defensa. Debería aniquilarlos, si no me equivoco. ¿Esto qué es? El Reino Unido pidiendo una paz blanca en donde yo tengo estos objetivos. No. Eso no va a pasar. Ahora mismo tengo 2 guerras con el Reino Unido. Vale, y aquí está el primer combate. Muy bien, pues esto parece que va a ser una aniquilación. Perfecto, un barco hundido. Bueno, vamos a ver qué podemos pedirle al Imperio Germánico. Pues vamos a pedirle liberar el país y liberar algunas zonas. Liberar a Guatemala. ¿Y por qué me dice aquí liberar a Guatemala? Ah, vale, es que el Reino Unido también entró en la guerra. O sea, estamos en 3 guerras simultáneas contra el Reino Unido. Vale, muy bien. Al Reino Unido no le ha gustado nada que intente hacerme la potencia hegemónica. Claro, tiene sentido, la verdad. Porque ahora mismo deberíamos estar... Sí, es que estamos muy igualados en prestigio. En PIB ya le he superado con creces. En población también le he superado con creces. Pero en prestigio todavía estoy ahí. Si consiguiese hacerme con Canadá, ahí sí que le quitaría ya un montón de prestigio. Bien, yo creo que la flota... Estamos aniquilando a la flota americana. O tiene pinta al menos. Sí, mira. Estamos ganando todas estas batallas, las estamos ganando. Perfecto. Vale, y voy a usar a los marines para hacer un desembarco en la capital. Sería Columbia. Y vamos a movilizar a los otros marines que no los tengo ni movilizados. Y vamos a decirles que hagan otro desembarco en Nueva York. Y así les obligamos a que se fraccionen. Los cogemos más rápido. Aquí seguimos ganando las batallas. Bien, los desembarcos han empezado. Y mira, como están totalmente fraccionados, en este caso sí que voy a poner a lo mejor que todos participen en todo, porque realmente esto está siendo una ofensiva muy buena. Bueno, pues me temo que el mundo entero me odia, no les quepa la menor duda. Tenemos ahora mismo a Gran Bretaña, tengo 3 guerras con ellos. El Imperio Germánico, pues bueno, debería venir de camino. Mira, están intentando otro desembarco aquí. Yo me imagino que los súbditos por aquí van a defender este desembarco. Intentar no prestarle mucha atención a eso. Bueno, o sea, hay que estar pendiente por si fallan, pero en teoría van bien. ¿Y dónde están los barcos de Alemania? Ah, los tiene aquí. Vale, una buena flota. Bueno, bastante decente, pero yo creo que les gano. O no lo sé. Está igualado, ¿eh? Vale, ya investigamos estos barcos. Deberíamos ser capaces de hacer cruceros acorazados. Necesito esos cruceros acorazados. Vamos a ver dónde están. Aquí, bien. Estos son los que tenía el Reino Unido antes. Con estos es con los que me están reventando. Quiero 20 de estos. ¿Y cómo va la cola de construcción? Pues muy lento, muy lento. Deberíamos hacer más astilleros, pero claro, ahora mismo con todo el ejército funcionando aquí, tengo unos gastos enormes. Oh, mira, planearon más desembarcos por aquí. Interesante. Y aquí Estados Unidos sigue perdiendo todas las batallas. Aquí estamos muy bien. Tenemos un poco de todo. Ya tenemos los 3 submarinos, hay 5 fabricándose, 12 torpederos, 20 cruceros protegidos, otros 20 que van a ser acorazados, 18 buques de defensa costera, 9 buques blindados modernos. Vale. Pues sí, están bajando los números de la flota americana lentamente, pero están bajando. Aquí me están hundiendo barcos. Algunos sí me están hundiendo. Vale, parece que perdimos un combate y la flota se está retirando, pero no pasa nada porque realmente seguimos siendo muy superiores a ellos. Se retiran, no sé si fue por... Y dice reparando. Nelson Barbosa ha perdido hace poco una batalla naval y no estará disponible. Vale, bueno, pues que vuelvan ahí y sacamos más barcos luego. Bueno, voy a tener que mandar alguna unidad de estas continentales a defender la costa porque no lo están haciendo ninguno de mis vasallos. Yo no sé qué están haciendo los vasallos. Están todos por aquí parados y tampoco es que vayan a defender los desembarcos. Vamos a ver si defienden este desembarco ahora. Vale, ahí vuelven otra vez los barquitos. Es que tengo que admitir que la flota
flota esta que creó el Reino Unido de 145 de ataque y 250 de defensa, aunque son 40 barcos, pero es que vaya 40, o sea, son buenísimos. Realmente esto es lo más avanzado ahora mismo del juego. Yo puedo intentar eso, bueno, lo estoy intentando, ¿no? Ponerme a su altura, pero es que realmente sacar esos barcos no solo por producción, que también, que tardan un montón en hacerse, es que a medida que haces el barco tecnológicamente superior, también los costes se disparan exponencialmente. Lo que pasa es que, claro, un solo barco avanzado se puede cargar a lo mejor 20 fragatas antiguas. Y claro, creo que lo que voy a hacer es ahora mismo priorizar la construcción naval, porque no estoy teniendo absolutamente ningún problema de suministro, así que bien. Oh, finalmente, vale. Por aquí algún súbdito vino a defender la costa, vino a defender el desembarco, maravilloso. Estaba ya preocupado, digo, es que no sé si no van a hacer nada. Mantenimiento insuficiente de barcos de suministro. ¿Qué quieren decir con eso? Y si lo vuelvo a poner en intermedio, vale, ahora sí. Bien, pues se empieza a notar ahora ya la diferencia entre nuestra flota y la americana. Las estamos usando, la verdad. Aquí tenemos otro combate, otros dos barquitos hundidos, perfecto. Vale, parece que vienen los alemanes por aquí. Vamos a ver qué son capaces de hacer. Y mientras tanto por Estados Unidos estamos avanzando muy bien otra vez. Perfecto, los vamos a fraccionar aún más. Aquí nos estamos enfrentando a un barco muy grande americano. Nos está destruyendo muchos barcos, ¿eh? Nos están haciendo dos desembarcos por aquí, los alemanes, pero están controlados. Al parecer van a ir los súbditos a defender eso. De todas formas puedo poner a los marines también ahí, vamos a ponerlos. Vale, pues perdimos esta batalla. Vale, ahora sí que desarrollamos marina mercante veloz, perfecto. Podemos quitar las subvenciones a la marina mercante. Aquí estarían. Vale, pues vamos a ponerlos en aranceles, sin aranceles para la exportación, yo creo. Nuestra flota sigue en un combate aquí larguísimo contra este barco. Y yo creo que voy a tener que retirar a la flota un poquito ahora. Creo que voy a tener que mover la flota para desarrollar los cruceros, porque es que sin estos cruceros creo que voy a estar perdiendo las batallas. Así que necesito estos 4 cruceros al menos. Son los cruceros acorazados, que no tengo ninguno ahora mismo. Y sí, voy a retirarme de aquí por el momento. Les dejé bastante debilitados. Estados Unidos parece que va a empezar a rendirse en algún momento. Lo de transferir Canadá, no sé si Gran Bretaña me va a dejar. Vamos a ver. Ahora, Estados Unidos se acaba de rendir. Perfecto. Y ahora los dejamos aún más fraccionados y ya se han quedado totalmente destrozados. Les hemos vuelto a destrozar el PIB. Bien, yo creo que voy a aumentar el número de astilleros para acelerar un poquito nuestra velocidad de construcción de barcos. Vale, parece que los americanos se fueron del Mar del Caribe y ahora quedan pocos barcos aquí, que son los alemanes. Y yo creo que a estos podemos ganarlos tranquilamente. Vamos a esperar a que se haga al menos este crucero moderno, crucero acorazado. Bien, pues llegó el momento de echar a todo el mundo del Caribe. Vamos a enfrentarnos a estos 20 barcos alemanes. Vamos a ver, debería ser relativamente fácil, creo. El problema son los británicos, que tienen un par de barcos muy buenos, usando cruceros acorazados por aquí. A lo mejor podría ser un desembarco por Canadá. Vamos a intentarlo. Yo me imagino que va a salir mal porque tienen 100 unidades aquí, pero si sale bien les puedo poner un montón de unidades ahí y empezar a coger Canadá, aunque para eso tendría que transportar tropas, claro, y no puedo transportar tantas tropas, que los ejércitos continentales no se pueden mover por barco, son demasiado grandes y nos deberíamos estar enfrentando ya a ellos. Vale, y faltan 4 semanas para investigar el acorazado monocalibre, maravilloso. Vamos a ver qué más podemos investigar de temas de barco. Yo creo que vamos a ir directos a por el portaaviones, ya que me imagino que va a ser una diferencia significativa. Aquí hubo una batallita. Vale, perfecto. Ahora soy yo el que tiene los barcos buenos. Este barco es muy grande, ¿eh? ¿Qué es esto? Un portahidroaviones. Barco diseñado para transportar y lanzar hidroaviones de reconocimiento para operaciones ofensivas de menor impacto. Vale, pues me imagino que lo vamos a hundir. El desembarco va a estar muy complicado. Vale, y ahora sí que podríamos ir mejorando los métodos de producción, yo creo. Vamos a mejorar los telares mecanizados. Vamos a mejorar las fábricas de muebles. El problema yo creo que va a ser la electricidad, que no voy a tener suficiente electricidad para todo esto. Bueno, ya hicimos un par de astilleros nuevos, así que, por cierto, este barco nos está destrozando. Nos está destrozando todos nuestros barcos. Retirados 17 y es solamente un portahidroaviones. Estoy viendo que a lo mejor podría pedirles acceso militar a California y a Oregón o algo así para que me dejen pasar y poder llegar a Canadá, pero es que no funciona. No me van a dejar. Bueno, pero es que a este barco, ¿qué le pasa? Yo no puedo hacer por portahidroaviones de eso. La verdad es que han sido súper efectivos, ¿eh? Me está hundiendo, pero si es que ha hecho que se retiren 20 barcos. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo está haciendo? Vamos a ver el registro de batalla. Sí que hace daño de vez en cuando, pero por lo general nosotros no somos capaces de tocarlo. No sé por qué razón, pero no somos capaces de hacerle nada de daño. Y él de vez en cuando sí nos hace un poco de daño. Portahidroaviones, vale, son estos de aquí. Bueno, pues estaría bien tener un par de estos. Sí. Vale, ya podemos hacer los acorazados monocalibre. Perfecto, yo creo que estos van a ser la clave. ¿Verdad? Lo de este barco no tiene ningún sentido.
sentido, ninguno. Ahora el problema no son los cruceros acorazados, ahora el problema son los portahidroaviones estos. Han hecho que se retiren 28 barcos míos. Bueno, pues es una barbaridad. En barcos estamos segundos ya, pero claro, es que Gran Bretaña tiene 550 barcos. Ese embarco se va a perder, claramente. Pues sí, se perdió esta batalla. Debería ser más administraciones navales de esas. Bueno, me gustaría comentar, ya que estamos terminando la partida, que el tema de los barcos le añade un montón de sabor al juego. De verdad se los digo, esto está muy guapo. Obviamente, sí, tiene los bugs estos que se han comentado. Sí, están aquí todos separados, pero bueno, igualmente está siendo una partida muy interesante. Le añade de verdad unas mecánicas, una forma de juego que me parece mucho más realista que estar moviendo tropas por el mundo entero ahí como si nada importase. Me parece que además esta época, la época victoriana, darle importancia a los barcos, es que esta es la época en donde más importaban los barcos precisamente. Así que sí, yo creo que esto es una adición buenísima y me está gustando mucho. En un par de semanitas, señores, van a ver que esto va a ser un juegazo en toda regla. Y muy posiblemente este DLC va a traer un montón de gente del Hearts of Iron que van a querer jugar esto, porque de verdad que la variedad de barcos que hay es enorme y vale muchísimo la pena, porque lo que estoy viendo es que en función del barco que tengas, el combate va a ser totalmente distinto. A ver, ya tengo ahora mismo 5 cruceros acorazados aquí, pero me gustaría sacar los acorazados monocalibre, estos que tengo aquí, que van a tardar 42 semanas. Bien, vamos a volver a intentar interceptar a esta flota alemana. Sí, porque todavía van a tardar demasiado en sacar los cruceros monocalibre. O bueno, espero para hacer una ofensiva final con los cruceros monocalibre. Me están bombardeando la costa. Sí, es que tengo muchísima devastación. Nada, voy a intentar interceptarlo. Madre mía, pusieron aquí todo lo que tienen, 156 barcos juntos. Vale, y empiezan los combates. Nosotros tenemos menos daño que ellos, menos blindaje también. Pues tenemos más cantidad por el momento. La flota alemana que hicieron, muy buena, mis respetos. Vamos enfrentando aquí batallas de submarinos. Vamos a ver si hundimos este submarino que hay aquí. No, se están retirando. 15 barcos retirados. Se retiró uno de los de ellos. A lo mejor se gana esta batalla. Está muy igualada, la verdad. Vamos, Nelson Barbosa, algo. Pues nada, se perdió. 10 barcos hundidos. Nosotros hundimos 13 barcos, que no está nada mal. Vamos a decirles que se queden aquí 27 semanas para los acorazados monocalibre. Ya ver, es que tengo todas mis esperanzas puestas en estos barcos, en los acorazados monocalibre. Vamos a verlos aquí como se verían. Acorazado monocalibre. Vale, pues sí, tengo todas mis esperanzas puestas en estos barcos que estoy construyendo. Yo me imagino que con esto ya es con lo que voy a hundir a todos los barcos esos. Debería haberles añadido a lo mejor. A ver, parece que el Imperio Germánico no le queda mucho para aceptar la paz. Y eso sería ideal, porque así nos quedamos solo contra el Reino Unido. Ahora sí que estoy mejorando todos los métodos de producción que puedo y poniendo transporte por vías a todos los territorios. Y nada, la verdad que me he acostumbrado a mantener un 25% de devastación en todos estos territorios, porque yo no contaba con que me iban a hacer tantísimo daño a la flota, la verdad, la flota del Caribe. Pero bueno, en estas estamos. Vamos a ver si firmo la paz con Alemania. Está solamente a 2 ya. Nos ofrecen paz blanca. Vamos a aceptar y así nos quitamos parte de la flota ahí del Caribe. Una guerrita menos. Vale, ahora sí, esto es otra cosa. Se van los alemanes y nos quedamos nosotros aquí. Y faltan solamente 12 semanas para sacar el primer acorazado monocalibre. Vamos a esperar y en cuanto lo tengamos lo sacamos aquí y esperemos que marque una diferencia grande. Creo que voy a intentar hacer otra vez invasiones navales en Canadá. Si no conquisto Canadá, pues toda la infamia que asumí no me va a servir para nada. Así que vamos a volver a hacer 2 desembarcos. Vale, ya tenemos un portahidroaviones en la flota, muy bien. Vale, el primer desembarco por aquí. Parece que vamos a fallar otra vez. Yo creo que al final de la partida debería haber duplicado el número de marines y haber hecho un par de barcos más de transporte, porque ahora sí que sí, los marines no están siendo capaces de penetrar, porque claro, en un desembarco 30 unidades no es suficiente al parecer. Debería haberlos doblado y haberlos puesto en 60. Oh, vaya, Nelson Barbosa murió. Vale, pues muy importante, vamos a ver qué ponemos aquí. A ver qué almirante tenemos. Atacar línea de suministro, bonificación para atacar línea de suministro. Bueno, no es lo ideal. Yo creo que vamos a poner a Calixto Polanco, sobre todo por el 15% en probabilidad de crítico, pero no me gusta el más 25% en vulnerabilidad. Pero bueno, el 10% en pérdida de moral está bien. Vamos a ponerlo y vamos a tener que subirlo directamente, ascender a contraalmirante y una semanita para el acorazado monocalibre. Ahí está, ya tenemos nuestro primer acorazado. Bien, pues va siendo el momento de darles uso. Vamos a interceptar a esta pequeña flota que hay aquí, que me imagino que los vamos a ganar fácilmente. Deberíamos ganarle fácilmente, sí. Vale, mira, el desembarco por aquí fue un éxito. Perfecto, muy buena noticia. Vale,
Vale, entonces, no tengo barcos de transportes, debería haber hecho alguno más, estoy todavía reforzando la flota. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy pensando es que a lo mejor a Marines 2 voy a ponerle unos 20 reclutas de trincheras y voy a ponerle 5 reclutas de artillería y 5 reclutas de caballería, por lo menos. Vale, entonces, en cuanto se me abre un frente aquí, voy a alistar a los reclutas y entonces el tamaño de esta unidad se va a doblar. No sé por qué razón esta guerra con el Reino Unido la tengo en negativo y necesito que me transfieran Canadá. Es que esto es fundamental. Así que voy a tener que invadir la isla grande, pero es que el problema es que no tengo barcos de transporte. Vamos a intentar hacer 60 barcos de tropas en esta. 20 más 40. De esta manera podría transportar más de 100 unidades, que es lo que necesito. Creo que con 60 me da. 60 por 1,5, no. Necesito 65. Vale, y vamos a darle prioridad a esos barcos. Entonces vamos a poner todo al final de la cola y dejamos los barcos de transporte. Vale, parece que va a ser muy rápido. 7 semanas, muy poquito tiempo. Debería hacer más astilleros, yo creo. Vamos a hacer un par más. Vamos a hacer 10 administraciones navales más. Aquí, a lo mejor aquí también hacer otras 10. Astilleros también. Vale, ya tenemos el frente aquí. Ya el desembarco terminó y se nos abrió el nuevo frente aquí. Así que vamos ahora a alistar a los reclutas. Y de esta manera vamos a tener un extra por esa zona, yo creo. Sí, ahí están reclutándose más. Vale, el desembarco aquí, un fracaso. Vale, y aquí nos estamos poniendo en negativo. Entonces, así que aquí voy a pasar a defensivo por el momento para tener nuestro número de efectivos en 60. E incluso me gustaría ponerlos en movilización, darle a los marines 2, el transporte ferroviario. Pero claro, esto nos va a reducir la organización un 50%. Pero bueno, si vamos a estar defendiendo, yo creo que no hay problema. Y vamos a activarles también a todos las ametralladoras. Y yo creo que con estos marines vamos a intentar hacer un desembarco en el Reino Unido. Vaya, al parecer Egipto me declaró la guerra. Sí, por infamia. Podemos transportar 82 unidades. Falta poquito para poder llegar a 100 y poder mandarles una continental. Por aquí nuestro número de efectivos en Canadá ya está subiendo bastante. Nos estamos poniendo en positivo. Así que en breve podremos hacer un push por aquí. Y nada, nuestra flota es que no puede. Nuestra flota simplemente no puede enfrentarse a la flota británica. Simplemente es muy superior. Es así de simple. Así que nuestra única esperanza de ganar la guerra va a ser hacer ese desembarco. Vale, yo creo que ya por aquí podemos ir empezando a empujar, posiblemente con avance imprudente. O bueno, vamos a darle a avanzar normal para ser un poquito conservador, que tampoco... Vale, los barcos de transporte ya van a terminar y ahora vamos a intentar hacer un doble desembarco en el Reino Unido. Vale, pues aquí están, perfecto, 105, muy bien. Pues vamos a movilizar a la Continental primera y vamos a decirles que hagan un desembarco directamente en Anglia Oriental y vamos a decirle a nuestros marines, a esta unidad de marines, que entren por Gales y nos estamos enfrentando batallas muy grandes contra el Reino Unido constantemente y es que nos estamos retirando, 11 barcos retirados de estas batallas. El Reino Unido, la Royal Navy, es que tiene nada, se han puesto toda la partida a hacer barcos básicamente. 520 barcos tienen ya. Por aquí salen nuestras unidades a hacer el desembarco. Tengo muchas esperanzas puestas en esto. Por Canadá parece que estamos avanzando relativamente bien. Sí, yo creo que sí, aunque todavía estamos perdiendo algunas guerras. Y aquí va a empezar el desembarco. Ay, estamos teniendo combates, no me lo esperaba. Teniendo problemas de suministro. A ver si ganamos estas batallas. No, no se van a ganar. Nada, nuestros barcos los interceptaron. Es lo que yo me temía. Que si intentas hacer un desembarco en el Reino Unido, ahí sí que te vas a encontrar que van a defender con barcos y van a hacer todo lo posible para que no suceda, lo cual tiene sentido. Vale, pues vamos a mandar esta unidad de marines al frente este. Bueno, pues todavía tengo que volver a hacer los barcos de transporte porque me hundieron un montón de barcos y necesito más tripulación de barco. Vale, estos ya se vuelven. Fracaso total. Y parece que la guerra con el Reino Unido va a terminar y no voy a poder transferirme a Canadá, lo cual es una verdadera pena porque me quedé cerca. Bueno, me quedé cerca relativo, ¿no? Porque tienen muchos barcos. Realmente a lo mejor nunca habría tenido ninguna oportunidad. Pero es que hay que hacer una buena flota. Sin una buena flota ahora no te puedes cargar al Reino Unido, eso está claro. Bueno, pues yo creo que lamentándolo mucho voy a firmar una paz blanca. No sé si puedo pedirle algo a lo mejor. No, es que no aceptan absolutamente nada de mis reivindicaciones. Bueno, pues vamos a firmar una paz blanca con el Reino Unido porque realmente no voy a poder hacerles nada más de daño. Y ahora sí que nos podemos centrar en Egipto, que claro, que a Egipto sí que los podríamos controlar fácilmente, supongo. Y bueno, estamos ya en junio de 1935, faltarían 6 meses y todavía nos estamos recuperando de la terrible devastación que causó el Reino Unido en nuestras costas. 18% de devastación, 18, vamos, es que todas estas regiones, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Cuba también, pues nos han dejado
dejado con una devastación terrorífica. Sorprendentemente, nuestra población ha seguido creciendo pese a todo ese bombardeo costero que estaban haciendo. Y es una pena porque nuestro PIB habría crecido muchísimo más si no nos hubiesen bombardeado tanto, si nos hubiésemos defendido mejor por el mar. No conté con que la defensa del mar del Caribe iba a ser tan complicada. No pensaba que el Reino Unido fuese a tener tantos barcos. Nos quedamos en segunda posición, pero muy lejos de ellos, la verdad. Al final, vamos a ver nuestras compañías, cómo lo hicieron a nivel mundial. Bueno, el conglomerado de la construcción se quedó aquí en los primeros lugares. El Águila va muy bien, muy bien. La Gran Azucarera también ha sido muy exitosa. Bueno, están en la primera página, no son las compañías más rentables del mundo, pero sí es verdad que lo hicieron bastante bien. El Canal de Panamá seguramente va a estar mucho más abajo. Aquí está, compañía del Canal de Panamá, muchísimo más abajo. No ha conseguido ser rentable. Y eso que tiene el bien de prestigio, y somos el primer productor mundial, con Chile en segundo lugar y con México en tercer lugar. Vamos, prácticamente son todos mis súbditos aquí, muy interesante. No sé qué pasó con el Reino Unido y la producción de marina mercante. Quizá podríamos ir a hacerle un bombardeo de costa, bombardear los puertos a Egipto, a ver si con eso se rinden. Vamos a mandarles ahí a la flota. Y bueno, yo creo que hemos conseguido un poco los objetivos que podría tener Cuba, ¿no? Que es al final terminar fraccionando todas las grandes potencias y hacernos poder hegemónico en América. Hemos conseguido fraccionar muchísimo a Estados Unidos, han quedado muy dañados. Brasil pues quedó totalmente también aniquilada, solamente tiene ahora mismo 70 y 80 batallones, se quedó en potencia importante. Estados Unidos sigue siendo gran potencia seguramente, sí. Nuestros barcos ya están llegando aquí a Egipto, que ahora deberían empezar a causar devastación. Bombardeo de puertos, exactamente, les estamos bombardeando toda la costa. Así que ahora van a empezar a sufrir las consecuencias de enfrentarse a nosotros, y me imagino que ahora la aceptación de la paz debería empezar a subir rápidamente. En PIB conseguimos estar primeros, pero muy justitos con Gran Bretaña debido a las guerras, claro, porque si no habría llegado a 1 billón seguramente, tranquilamente. El problema ha sido ese, que me lo gasté todo en barcos para enfrentarme a ellos. Ha sido muy divertido, pero bueno, al final he pagado las consecuencias con el presupuesto, con el PIB. Estamos empezando a causar devastación. No, parece que muy poca. Bueno, en algunas regiones estamos causando más que en otras, vale. Y sí, efectivamente está subiendo bastante rápido. Y con esto terminaría nuestra partidita. Hemos terminado con, bueno, pues como se puede ver aquí, un 32% de obreros. Me gusta más ponerlo en circular. Operarios de máquinas. Terminamos con demasiados campesinos. Me habría gustado reducirlo aún más, pero ya digo, es que no pude centrarme tanto en el crecimiento económico esta vez. 23% de ingenieros, 16% de operarios en máquina, muy bien. Cultura afrocaribeña es la mayoría, que también tiene la fuerza política mayoritaria, lo cual es ideal. Mayoría católica. Y al final, pues terminamos en segunda potencia, solo por detrás del Reino Unido. Y bueno, hasta aquí el vídeo de cómo convertir a Cuba en una potencia. Me lo he pasado francamente muy bien. Sí, es verdad que obviamente hay algunos bugs, hay algunos problemas, pero por lo general esto ha sido más o menos lo que esperaba, que era tener Gran Bretaña con una flota inmensa, tú intentando defenderte en el Caribe, a la vez expandiéndote con los ejércitos de tierra por todo el continente sin que nadie pueda hacer nada. Y la estrategia ha salido muy bien, ha sido muy interesante. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden suscribirse, darle un like y recuerden que se viene siempre más y mejor. Muchísimas gracias a todos y hasta otra.